Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar una nueva llamada con nosotros para grabarla y dejarla en nuestro canal de YouTube. Miguel, tú ganaste la beca del gobierno ruso para irte a estudiar la maestría a Rusia. Ya pronto, ahorita estás en Colombia, eres colombiano, estás ahí. Pronto vas a viajar a Rusia para empezar tu maestría allá. Una maestría muy interesante porque además es un año en Rusia y el otro año en Europa, en alguno de los países que tú elijas. Tienes diferentes opciones. Ahorita nos vas a platicar de eso, pero pues tienes también muchísima experiencia en este tema. Las veces que yo he platicado contigo, me he dado cuenta que pues hiciste mucho trabajo de investigación para tu propio proceso, muchos meses, y has acumulado mucho conocimiento y experiencia que le pueden servir a otras personas. Incluso ahorita ya también estás asesorando a otras personas, apoyándolos para que consigan también lo mismo en la plataforma de Becarius. Toda esa información la vamos a dejar en la descripción, pero pues ya también tienes experiencia de ese tipo y ahorita aceptaste tener una llamada con nosotros para contarnos un poquito de eso, tu experiencia. Acaban de abrir las fechas hace 2, 3 días para aplicar a las becas. Movieron las fechas, antes eran en enero, si no me equivoco, y entonces, pues a nivel internacional ya se oficializó el cambio de fechas, así que estamos en un muy buen momento para todos los que lo vayan a escuchar. Todo lo que les puedas decirles es un excelente momento para que se vayan preparando, aplicando estas becas, que me adelanto un poquito, pero son para todos los niveles, son para pregrado, no solo para maestría, y también para doctorado. Entonces, cualquier persona que esté escuchando esto, que vaya para uno de estos niveles, es una buena oportunidad. Y pues ahora sí, Miguel, ¿por qué no empezamos contigo hablando un poquito de ti, de quién eres, de dónde eres, qué estudiaste, cómo te enteraste de esta beca? Luego nos pasamos a hablar de la beca, los requisitos, beneficios, el proceso, qué es lo que hay que hacer, y de ahí nos seguimos. Perfecto. No, Arturo, un placer estar acá. Siempre poder hablar contigo y pues estar aquí en la comunidad es un placer. Siento que compartir este tipo de conocimiento es muy importante, ya que hace crecer, digamos, a todo lo que es nuestra comunidad latinoamericana, hace crecerla en todo el sentido, ¿no? A nivel personal, profesional, académico. Entonces siento que es una oportunidad maravillosa. Siento que es algo muy, muy, muy interesante y sí, así mismo como comentas, hace poco me gané la beca para el gobierno ruso, en este caso, y como ya has mencionado, es para una maestría. Y bueno, para dar un poco de contexto de esto, como mencionabas, yo estudié ingeniería mecatrónica, me gradué el año pasado, en 2020, y nada, yo estoy aquí en Colombia, importante dato, estoy aquí en Colombia, mis 5 años, y bueno, yo después de haberme graduado, yo tenía mucho el tema en mi mente de viajar, de querer hacer un grado adicional, o sea, en este caso una maestría, quería hacerla por fuera del país, pero bueno, no había tenido como digamos, el acercamiento completo a todo ese tema. Como ya te había comentado, tuve intentos de becas en Alemania, pero no eran lo que yo buscaba por completo. No eran todo lo que yo buscaba, debido a que, bueno, los programas no se acoplaban a mi perfil profesional. Y bueno, seguí intentando, seguí buscando, di como esa investigación adicional. Y llegó este momento de conocer el gobierno ruso, vamos a llamarlo en general. Fue todo esto gracias a que en 2019 mi mamá, que es odontóloga, conoció a otro odontólogo que el hijo iba a viajar a Rusia. Iba a viajar de manera particular, digamos, financiándose todo, que tampoco es algo muy loco, debido a que no es muy costoso, no son universidades costosas. Claramente, como en todo, hay universidades donde puedes encontrar semestres de $30.000. Existe las universidades en Rusia en este caso, pero son muy escasas y son en programas muy, muy, muy específicos. Pero bueno, esta persona estaba interesada en irse y por lo tanto pues le comentó a mi mamá me comentó a mí y bueno, empezamos con toda esta investigación y efectivamente yo empecé a aplicar de manera particular también, hacer como todo lo que vendría haciendo al principio, el año de ruso, ya que a pesar de que, aunque en principio estaba interesado en hacerla en ruso, fui cambiando mi perspectiva referente a hacerla en ruso, debido a que primero que todo, ya como mencionaste, voy a tener un segundo año en Europa
y eso sí lo tenía claro, quería hacer una maestría de doble titulación o con intercambios, tener esas posibilidades del más allá, ¿no? De tener un plus en este tipo de oportunidades. Así que siempre que tuve esta idea de, de tener un intercambio, dobles titulaciones, todo esto, cuando pues fui averiguando un poco más, estas dobles titulaciones, la mayoría no se dictaban en ruso, sino en inglés, debido a que pues el otro contacto en el otro país, pues las pocas que se dictan en ruso, el primer año es en ruso y el segundo año, vamos a ver el ejemplo, si es en Alemania es en alemán, si es en China es en mandarín. Entonces, bueno, me costaba un doble aprendizaje y no era la idea. Y adicionalmente, sí se me fue comunicando desde el principio que a pesar de que en Rusia sí claramente hay mucha gente que habla inglés, específicamente pues vamos a hablar de las principales ciudades, como lo puede ser Ekaterimburgo, Moscú, San Petersburgo, Kazán, donde la gente pues puede hablar inglés, no toda claramente, o no todos lo hablarán a un nivel B2, C1, ni mucho más, pero lo pueden llegar a comprender o hablar, pero no es un idioma que se quiera tanto, que se ame tanto y que lo lleven tan, digamos, en su raíz. Es muy probable que la persona prefiera hablarte en ruso o en algunas de sus lenguas nativas, como el Tarstán, por ejemplo, en Kazán, y bueno, esto se va diferenciando en diferentes partes del país, en la parte, digamos, que raya con lo que es China y Japón, Corea, se escucha mucho ruso que habla coreano, chino, japonés, entonces, digamos que esa multiculturalidad se ve mucho, así que era muy importante tener el ruso. Era muy, es un requisito que, vamos a llamarlo así, más personal para muchas cosas. Entonces empecé con este proceso del idioma, me registré, empecé con todo el proceso para llegar a la preparatoria y empezó todo este el tema del coronavirus, claro está. Y empezamos, bueno, con todo el tema ya de ver qué pasaba con el viaje. Y en este tiempo salió unas convocatorias a, a diferentes becas. La primera beca se llama Olympiad. Esta beca no es la que yo me gané, por si acaso es importante mencionarlo. Esta beca es bastante interesante. Trata, para, digamos, dar un poquito de contexto sobre la misma, trata sobre unas olimpiadas en las cuales tú puedes aplicar para ganarte una maestría o un doctorado. Solamente aplica para estos dos casos y bueno, son diferentes test. Vamos a hablar de exámenes, entrevistas y pues obviamente competir a nivel, vamos a decirlo así, en una olimpiada contra diferentes personas del mundo. Yo no pude aplicar a esta debido a que si mal no recuerdo, me pedían dos requisitos súper importantes. El primero era ya tener 23 años, cosa que en ese momento yo tenía 22 años. Y segundo requisito era tener la mayoría de mis papeles, vamos a llamar por papeles, diploma, pasaporte, calificaciones de mi carrera, de mi pregrado, traducidas ya oficialmente pues al ruso. Y es un proceso que no es completamente complicado, imposible, ni mucho menos, pero sí que lleva su tiempo y que lleva su costo. Entonces, no estaba preparado para ello y cuando yo me di cuenta, ya literalmente esta convocatoria se cerraba en una semana. Así que bueno, dejé pasar esta beca y a los pocos semanas, que fue ya en enero, ya esto estamos hablando en diciembre, cuando llegó enero, la universidad donde estaba trabajando, bueno, estudiando mi preparatoria, nos dio el comunicado de que habrían unas becas del gobierno ruso. Entonces, bueno, yo me vi muy interesado en ellas, empecé a investigar muchísimo y bueno, encontré muchos plus a nivel, digámoslo así, general, por encima, comparándolo con otras becas que da. Esa beca es del gobierno ruso, no es de mi gobierno, no es del gobierno colombiano, es un tratado de relaciones, pero igualmente no es una beca que nos dé directamente Colombia, pero pues se puede conseguir desde acá y hay que, bueno, en el caso de Colombia, nuevamente, hay que pasar un filtro nacional, vamos a llamarlo así, un filtro nacional, que en este caso es una entidad educativa, financiera, como en este limbo de las dos, que se llama ICETEX. Entonces, pues era interesante ver que no era un requisito completo
o un requisito, estos tipos obligatorios donde tenías que devolverte al país sí o sí. Es importante porque, bueno, hay algunas becas que sí lo mencionan y es muy importante devolverse al país, al menos por un tiempo determinado. Y bueno, esto me llamó la atención ya que mi, mi deseo es trabajar y poder vivir en Europa. Entonces, bueno, este era un dato importante. Así que empecé a averiguar más y más. Y nada, empecé con el proceso en enero. Este año, 2021, el proceso para Vuelve y Juega 2021-2022 era de enero, ahorita no recuerdo si no estoy mal, enero 20 a febrero 20. Ese fue el tiempo oficial en el cual, bueno, tuve que recoger documentos, hacer cartas, conseguir cartas de recomendación, bueno, documentos que ya iré hablando un poquito más en profundidad. Pero bueno, fue todo esto, pero todos eran en español o a su máximo en inglés, por lo tanto no tenía que hacer una inversión inicial, ni tampoco me era completamente imposible conseguir esos documentos en ese mes. Entonces fui afortunado de poderme enterar a tiempo y apliqué. Ya lo que fue a finales de febrero, fue como el 15 de febrero, casi, casi 20, no recuerdo la fecha exacta, pero fue por esos días. Y bueno, estuve aplicando esa beca y afortunadamente después de un proceso que ya entraremos un poquito más a profundidad de él, después de un proceso de unos 6 meses, sí, efectivamente unos 6 meses, en el actual, bueno, en el pasado mes de agosto, me notificaron de la buena nueva de haber ganado la beca. Excelente. Pues muchas felicidades, primero que nada, por este logro, que se dice fácil, pero pues lleva muchos meses, en tu caso, de preparación, de investigación, y dejaste pasar precisamente una oportunidad, como nos comentabas, porque, pues además de la edad, pues porque quedaba una semana, ¿no? Para cumplir Sí, con ella. Entonces, siempre es importante ver las cosas con tiempo, pero seguiste buscando, seguiste intentando, tú tenías la intención de irte para allá y te topaste con estas becas del gobierno ruso, que yo no conozco la beca Olimpia que nos comentas, pero me atrevería a decir que la beca del gobierno ruso es igual o mejor, porque generalmente las becas del gobierno pues son las más prestigiosas, las más seguras, las más completas, las que te ofrecen una mejor certidumbre como estudiante internacional. Entonces, pues al final terminaste en una muy buena beca y en ese sentido, tú aplicaste en enero, te dijeron hace poco, hace como un mes que te le quedaste, vas a ujú, viajar a Rusia como en un mes más, un mes y medio, vas a estar por así allá. es, Y para esta beca, que volvió a abrir ahorita, me parece que el 1 de septiembre volvió a abrir, así es. Ujú. em, los que apliquen, ellos viajan hasta el próximo año, ¿verdad? O sea, en tu caso aplicaste el mismo año del viaje, pero para esta convocatoria se aplica este año para viajar el siguiente, ¿es correcto? Sí, Arturo, lo que pasa es que según lo que se estuvo revisando este año, lo que pude ver de parte del gobierno ruso, de parte del Centro eh, de Cultura Ruso, que es el que se comunica al menos con nosotros los colombianos, el Centro de Cultura Ruso aquí en Colombia, en la embajada, es el que se comunica con nosotros. Nos pudimos dar cuenta de dos cosas. La primera es que se abrieron más plazas, al menos aquí en Colombia. No sé en el resto de países, no he tenido la oportunidad de corroborar eso, pero sí sé que se abrieron más plazas. Normalmente aquí son 85, incluyendo maestrías, doctorados, pregrados, medicinas. eh, Son 85, pero si no estoy mal, para este año se ampliaron a 120. Entonces, pues fue un tema bastante interesante como esa ampliación que se dio. Eso por un lado. Y por el otro es que se subió mucho, eh, digámoslo así, el récord de personas que se están aplicando a este tipo de becas. Se tenía más o menos un promedio de 100, 200, vamos a llamarlo en un buen año, 300, pero hasta lo que nos comunicaron se llegaron a presentar 1000. Entonces, pues ver ese aumento de más del 100%, ya que poniendo en el mejor caso el 300, eh, hubiera sido lógico tal vez 600 hasta 900, pero bueno, como te comento, superó los 1000. Fue una competencia un poco más compleja, la verdad, este año, pero bueno, por todo esto que te comento.
hubieron muchos retrasos, hubieron muchos contratiempos debido a la cantidad de personas, por lo tanto, esto no lo puedo corroborar, como te comento, estos son como suposiciones que yo hago mediante todas las fichas que he podido recabar durante todo este año, pero eso es lo que yo puedo ver, que debido a la cantidad de solicitudes, la cantidad de cupos que se ampliaron, todo este tipo de cosas decidieron hacer antes la convocatoria para tener este proceso un poco con más tiempo, ¿no? Con un poco más tranquilo, eh, con, vamos a decirlo, con mejores tiempos de presentación también, de ya que, bueno, como te mencioné, este año fue enero 20 a febrero 20, un mes. Este año debería ser, digamos, siguiendo ese mismo normatividad, sería septiembre 1 a octubre 1, ¿no? Este año es de septiembre 1 a noviembre 1. Bueno, primero de septiembre al primero de noviembre, ya nos dan al menos 2 meses más de posibilidades de presentarnos y adicionalmente los tiempos donde, por ejemplo, que bueno, ya entraremos un poco más en ello, pero en los tiempos de las diferentes etapas también se ve que se aumenta un poco más el tiempo entre cada etapa y eso también es algo positivo y que bueno, al final, según he podido leer, he podido ver, los estudiantes van a tener confirmación de las universidades alrededor de mayo, de junio del otro año, de que van a tener su preparatoria, su maestría, su pregrado, su doctorado, y no como en nuestro caso que fue en agosto. Entonces va a haber un poquito más de flexibilidad en esas fechas y bueno, me parece algo muy, muy bueno. Excelente. Entonces, ahora hay de manera oficial un mes más para Ujú. papeles, para postular. Es del 1 de septiembre, empezó, cierra el 1 de noviembre. Pues una excelente noticia para los nuevos que van a querer postular, hay más tiempo. Y también para los que aplicaron este año y que no quedaron, que tú nos comentas que fue una cifra récord, pues una buena noticia que las adelanten, porque eso quiere decir que no se tienen que esperar un año, sino que tuvieron esta oportunidad de, casi casi les dijeron que no, y al mismo tiempo abrieron otra vez una ventana de Exacto. presentación. Entonces, pues muy bien, y sí, fíjate que eso que tú comentas es algo que sucede en muchas becas, el aplicar con un año de anticipación para que estés yéndote a empezar el ciclo el próximo año. Yo creo que tiene mucho sentido lo que nos comentas, que haya sido por un tema de logística, porque se vieron rebasados con la cantidad de gente que está aplicando y pues simplemente para hacer las cosas con más tiempo y más efectivo, están haciéndolo con más anticipación ahora. Pues muy bien, Exacto. Miguel, gracias por esta intro de tu historia, de un poquito de contexto de la beca. Y ahora entrando en materia de los beneficios de esta beca y de los requisitos. Siempre hay muchas preguntas alrededor de las becas. Te voy poniendo en el aire algunas de ellas que son, ¿se necesita inglés? ¿Demostrar inglés? ¿Se necesita? Si sí, pues ¿qué nivel de inglés? Se necesita el apostille de tus documentos, se necesita que esté traducido, hay algún límite de edad, se requiere algún promedio específico para poder postular, qué tan difícil es y ya va a ser suficiente para tener contexto de ella. Claro, por supuesto. Empezamos por la parte del idioma. Sin importar, digamos que si vas para una maestría en inglés, en ruso, no te piden directamente el idioma. Claramente, hay que ser, digámoslo así, un poco coherentes al momento de aplicar, de ya que, bueno, si aplicas cualquier nivel, ya sabemos cuáles son, pregrado, maestría, doctorado, a cualquier nivel de educación, si vas en ruso, vas a tener, esto lo incluye la beca, vas a tener el año del idioma. Este idioma es especializado. ¿A qué me refiero? Vas a tener un semestre en donde vas a ver todo lo del idioma. Obviamente no vas a abarcar todo, ni mucho menos, pero vas a tener como esa inducción, vas a empezar ya cada vez a hablar un poco más y más. Eh, este, Estos van a ser como el primer semestre. Y a partir del segundo semestre vas a tener lo que se llama como la parte íntegra del idioma. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas a seguir viendo el idioma común y corriente, vas a tener tus clases común y corriente del idioma, pero adicional vas a ver tu perfil de la carrera. En mi caso, como fue ingeniería, yo vi física, química,
matemáticas e informática, que viene siendo programación, en ruso, adicionalmente del idioma. Entonces esto pasa en todos los perfiles que tú te apliques, ya sea medicina, negocios, economía, bueno, eso también depende de la universidad también cómo hace estos perfiles, pero normalmente son los que te acabo de comentar y bueno, esto se va a ir aplicando en el segundo semestre y vas a salir como preparado para realizar tu nivel de estudio Ah, o en sea, ruso. te incluye un año del idioma, la beca. Sí, exactamente. Correcto. En el que, como tú nos dices, 6 meses son del aprendizaje, las bases del idioma, y otros 6 meses como para inducirte en el argot de tu carrera, de tu profesión, ¿no? Esos tecnicismos, esas palabras, ese tipo de lenguaje que vas a necesitar saber, ¿no? De tu Exacto. profesión. Eso está muy interesante. Nunca lo había escuchado. Sí he escuchado, hay muchas como la beca del gobierno coreano, que te incluye un año de idioma también gratis como parte de la beca. Ujú. Previo a estudiar, esto es importante, no es al mismo tiempo, es antes de que vayas a entrar en tus estudios, pero no que estuviera diseñado de esa manera, que fueran 6 meses del idioma y 6 meses pues para empaparte un poco de lo que vas a necesitar conocer específicamente de tu carrera. Entonces está interesante eso. Y nos comentabas entonces también hay para, o sea, hay para medicina. ¿Qué carreras pueden entrar en esta beca? Bueno, las carreras que pueden entrar a esta beca son, vamos a decirlo, ilimitadas. Están todas, absolutamente todas, medicina, veterinaria, ontología, ingenierías, em, ¿qué más se puede comentar? Bueno, la parte legal, leyes, toda esa parte también está incluida. Bueno, el límite es el cielo, la verdad, no hay ninguna restricción. Claramente que si te postulas a medicina vas a entrar como en argot específico, en un grupo específico, vas a quedar en, en un grupo de becas específicas, vamos a llamarlo así, debido a que, bueno, mucha gente se presenta para medicina y por lo tanto debe haber como unos cupos específicos para la misma, pero esto no significa que no puedas aplicar, claro que sí puedes aplicar, y asimismo, como te comento, para cualquier carrera, ya sea en cualquiera de los niveles, no importa qué tan, vamos a decirlo así, qué tan soñador quiera ser, ingeniería aeroespacial, eh, medicina con sus diferentes especializaciones. eh, Tengo entendido una compañera que se ganó la beca, no converso mucho con ella, pero he tenido la oportunidad de saber que ella va a hacer como la especialidad en neurología, si no estoy mal. Entonces, pues como podrás ver, no hay ningún límite en lo que quieras estudiar. Por lo que tengo entendido, esta beca precisamente funciona de esa manera en la que el gobierno ruso como que entra en convenio con todas las universidades de su país y simplemente tú entras como un estudiante más, o sea, como si fueras, vamos a decirlo de una manera sencilla, como si fueras un ruso que va a Sí, entrar a la beca, a estudiar, pero nada más que pues vas a entrar ahora con el apoyo del gobierno ruso para el tema de la manutención, para el tema de los costos de la universidad, pero pues como tal tú puedes elegir prácticamente cualquier universidad que quieras del territorio ruso en ujú, cualquier disciplina. Me imagino que pues dependiendo la universidad, dependiendo la disciplina, es en qué idioma lo puedes estudiar, ¿no? O sea, no, el gobierno ruso pues no tiene injerencia en eso, simplemente son los planes de estudios que ya estén establecidos. Si son en inglés, pues son en inglés. Si son en ruso, son en ruso. Si son en algún otro idioma, como nos comentabas que podría llegar a suceder, pues serán en otro ujú. idioma. Eso ya es cosa de que cada uno como que lo vaya investigando, si no me equivoco, lo revise y decida si quiere aplicar a un plan de estudios en inglés, un plan de estudios en ruso, teniendo en cuenta que va a tener este año de ruso y que pues posiblemente es viable pasar de cero en un año, no a hablar bien ruso, pero a lo suficiente pues para seguir aprendiendo en tu carrera, ¿no? Entonces, Exacto. así es como funciona, Miguel. ¿Cómo es ese tema? Sí, efectivamente. Digamos en la parte de si te vas totalmente al idioma ruso, si tomas la preparatoria, tienes un año, tú no tienes ningún examen, no tienes nada especial, haces tu año preparatoria. Cuando llegas al final, tienes como en cualquier parte, tus exámenes finales. Si pasas
y tienes destinado, porque esto puede pasar, tienes destinado tu preparatoria en la misma universidad. ¿A qué me refiero con esto? Es importante. Cuando pasas eh, a tu beca, cuando la ganas, a ti te dan, bueno, aquí vas a estudiar tu beca porque la elegiste en las universidades que postulaste y tu preparatoria te toca en la misma o en otra. Esto es posible. Es posible que te toque la preparatoria en otra universidad. ¿Por qué? Porque puede ser que la universidad no ofrezca preparatoria o sus cupos estén al tope, no haya más cupos para preparatoria. Entonces es posible que te toque la preparatoria en otra universidad, normalmente en la misma ciudad, no es tan común que te toque en otra, pero bueno, es posible. Pero bueno, regresando al tema, tú cursas tu preparatoria, si te toca en la misma universidad, depende mucho de la misma, depende mucho de la misma universidad. Si desea hacerte otros exámenes adicionales, puede llegar a pasar. Después de terminar tu preparatoria, te pueden hacer otros exámenes para el pregrado. Es totalmente posible, como es posible que no, de que directamente con haber pasado la preparatoria, te den tu cupo para el pregrado. Esto pasa a niveles de pregrado. Ya a niveles, digamos, de maestría, pasa igual, año de ruso, finalizas tus exámenes, exámenes de preparatoria, y al final, esto también depende mucho de la universidad, de que te hagan unos exámenes más específicos. ¿A qué me refiero con específicos? Cuando estás en pregrado, como te cuento, puede que no te hagan examen, pases derecho, como puede que tal vez. Esto depende mucho de la universidad, pero si te hacen esos exámenes, van a ser exámenes como coherentes con tu nivel. Entonces vas a ver matemáticas, bueno, en caso de ingeniería, unos exámenes de matemáticas, ruso e informática, por lo de las ciencias de las computaciones. Si vas a medicina, pues algo de medicina. Tal vez otro contexto, pues depende mucho de la universidad, pero puede ser geografía, puede ser ciencias naturales, es muy dependiente de la universidad y claramente su idioma ruso. Esto en pregrado. Como te digo, puede que haya examen, puede que no. En maestría, por ejemplo, en mi caso, la universidad sí obliga a tener un examen, sí o sí, a pesar de que seas becario. Este examen, en mi caso, pues no fue nada del otro mundo, la verdad, no llevó mayor complicación, tampoco es un examen demasiado extenso, eh, bastante dentro de sus limitaciones. No puedo decir que haya sido completamente sencillo, pero nada que con un poquito de estudio se haya podido lograr. También depende de la universidad, te pueden pedir una entrevista. En mi caso, eh, ese es el punto en el que estoy actualmente, en la entrevista, debido a que se está negociando si se hace o no la entrevista, no porque yo quiera o no, sino más que todo por lo que te venía comentando un poquito antes, referente a la parte de que están como a tope, la parte de las admisiones. Yo me gané mi beca en la Universidad Politécnica de Pedro el Grande, en San Petersburgo, y esta es una de las universidades que más, eh, digamos, tiene estudiantes extranjeros. Por lo tanto, pues su oficina de admisiones internacionales está un poquito llena, entonces por eso se está negociando entre ese sí o no, debido a que, pues bueno, yo ya pasé mi examen con una buena puntuación, la pasé con 80 sobre 100, por lo tanto, pues está en esa negociación si se hace o no la entrevista. Pero bueno, como te comento, esto sí es casi obligatorio, en universidad es casi obligatorio, por lo menos el examen, esa parte sí es obligatoria. Y en la mayoría de universidades, para maestrías y doctorados, te van a pedir como ese plus, ese examen adicional, esa entrevista adicional, que bueno, se puede ver presente. Esto ya sea en ruso o en inglés, no importa. En mi caso, también para dar un poquito más de contexto, es una maestría en inglés. Yo no voy a hacer preparatoria por medio de la beca, que bueno, como ya venía comentando, yo la hice por parte particular en la Universidad Estatal de Tumen. Entonces, bueno, yo esta parte de la preparatoria no la decidí tomar. Si yo hubiera sido, si yo hubiera decidido por hacer mi maestría en ruso, probablemente sí hubiera tomado la opción para poder tener ese refuerzo adicional. Por supuesto, sí lo hubiera visto muy posible, pero como lo voy a hacer en inglés, preferí pasar directamente a la maestría. Y bueno, aquí como un paréntesis importante referente al idioma, como te comentaba, no hay requisitos de ningún idioma, absolutamente ninguno, en especial si vas a ruso, cero requisitos.
para eso está el año que te van a dar. Pero si vamos a inglés, a pesar de que la beca como tal no te va a pedir ni IELTS, ni TOEFL, ni nada por el estilo, ni Cambridge, al momento de que tú vayas a la carrera, vamos a hacer el ejemplo, yo con maestría, como te comenté, me toca una entrevista y un examen. Estos dos claramente son en inglés. Por lo tanto, si tú no tienes el nivel, tienes una uno, una 2, probablemente no los pases y hasta ahí te llegue la beca. Eh, entonces, estas universidades, la mayoría, vamos a ponerlo en un 80%, no piden exámenes. No piden exámenes de IELTS, ni de TOEFL, ni Cambridge, ni ninguno de estos los piden para las maestrías o para los pregrados o para los doctorados. Hay unas expresiones que ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero claramente cuando a ti te toque la entrevista y el examen, ahí van a evaluar tu nivel. Ese es el momento como in situ, en el momento eh, a carne viva, vamos a decirlo así, te van a probar tu nivel. Entonces lo hacen un poquito más práctico por su parte y no, por eso no piden estos exámenes, pero lo que vuelve y juega, puede que tengas un nivel B1 B2, como que estés en esos dos puntos, digas, bueno, me puedo defender, mientras voy como en este proceso, refuerzo mi inglés y todo eso, es posible, claro, pero si obviamente estás en A1, A2, entre A2 y A1, o si sientes que tienes debilidades en alguna de las ramas, como puede ser escritura, lectura, habla, sí, sí va a haber su falla y bueno, puede que por esto llegues a perder la beca. Entonces es muy, 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 muy importante que no nos confiemos al no ver ningún requisito de idiomas, pero al momento de que ya entras, te topes con este filtro, vamos a llamarlo así. Entonces volvemos como a lo mismo de no hay un requisito de idioma de inglés establecido, no hay que demostrarlo con un puntaje, con un examen, te ahorras ese costo que los exámenes Exacto, muy importante. son caros, por ejemplo el TOEFL IBT dependiendo del país, pero está casi siempre encima de $200, pero pues como cualquier otro país extranjero fuera de Latinoamérica, de España, en el que no se hablar español, en el mejor de los casos, pues vas a hablar inglés, ¿no? Ujú, Casi todos es el idioma que hablamos después del español. Entonces, si no sabes inglés o no sabes ruso, en este caso, para el contexto de Rusia, pues va a ser muy difícil que puedas irte. Porque no hay una preparación del idioma inglés, hay del idioma ruso. Y exacto. esto es casi siempre lo mismo en todas las becas que son fuera de estos países en los que hablamos español. Algunos, algunos sí, o sea, te aceptan y te hacen las entrevistas en español, son muy pocas, pero además no es la mentalidad que tenemos que tener. O sea, si nos vamos a Ujú, salir de Latinoamérica, de España, o sea, tenemos que saber inglés, no hay otra. Yo no voy a decir, o sea, siempre voy a decir lo mismo, porque es la realidad. O sea, si no sabemos inglés, simplemente no estamos preparados para ir a estudiar fuera de estos países. Entonces, pues hay que invertir en ello y no solamente me refiero al dinero, me refiero al tiempo, la energía. Es posible aprenderlo, no es nada del otro mundo, pero pues sí se requiere su esfuerzo. Pero bueno, una ventaja es eso, que te ahorras el costo del examen ujú, y además que pues no te estresas por un puntaje, no te estresas por ese exacto. tema, ¿no? Simplemente practicas para la entrevista, como que haces tu guión, ¿no? Entonces es un contexto más controlado de que lo puedes Ujú, hacer. Hay otras becas en las que de todos modos te piden el puntaje y además las entrevistas, entonces aquí te ahorras esa parte. Y como tú decías, muy práctico. Yo me he dado cuenta con los procesos de Rusia que generalmente son así, o sea, son prácticos, si no necesitan algo no te lo piden. Como que con Europa del Este he notado mucho eso, he notado, por ejemplo, con el tema de los apostilles y las traducciones, que no te hacen hacerlo hasta que te ganas la beca, o sea, ya que te la ganaste, entonces ahí sí apostilla, o ahí sí haz ciertas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido, Miguel, otras dudas que son muy frecuentes con las becas es si hay algún promedio mínimo que necesitas para aplicar. En tu caso, más o menos, si nos puedas compartir como en qué rango se encontraba tu promedio de pregrado para que les sirva de contexto a otras personas de saber, pues, si tú te la ganaste con cuánto,
ellos puedan tener un margen de comparación. Hay límites de edad y, y pues yo creo que con eso incluimos las cosas más importantes de las becas. Listo. Referente a las notas, vamos a empezar por ahí. Eh, yo me he acumulado de todo mi carrera. Fue un 4.1. Ese fue mi global. Bueno, con esta pude ganarme la beca, no hubo mayor inconveniente. Y aquí es donde viene el punto, no es un requisito, no te piden como no de 4 en adelante, o de 3.5, de 4.5, no hay un límite, no hay un mínimo y un máximo para tus notas. Claramente es un punto que te puede ayudar a definir, ya que en algún punto en las etapas a ti te dan un documento, te pues califica tus diferentes documentos que al momento de subirlo, ¿no? Entonces, tu pregrado se califica según pues la especialidad, pues lo que hiciste, tus notas, la universidad, bueno, son unas calificaciones muy internas de Rusia. La verdad no puedo decir cuánto equivale cada cosa, pero sí te puedo decir que son cositas que afectan, que son detallitos para ellos y claramente son importantes, pero no se dejen guiar demasiado por las notas, debido a que no es un punto decisivo. No es que, uy, yo tengo 3.9, yo tengo 4, yo tengo 3.8, pueda que por ello no me la gane. No exactamente, debido a que pues conozco un compañero, un colega, pues más que todo ya un amigo muy cercano aplicó conmigo y él tiene un acumulado más alto que yo, si no estoy mal, él tiene un 4.2, 4.3. Él tiene un acumulado más alto, misma universidad, misma carrera, realmente todo lo mismo, solamente que tiene 1 o 2 puntos por encima de mi promedio, pero él no se la ganó. ¿Por qué no se la ganó? Por un problema en uno de los documentos que él tuvo. Entonces, bueno, por si acaso, para dejar claro el tema, por si por acaso después se me va y no lo comento, lo que pasó con él fue que los papeles no estaban muy claros, como te comenté alguna vez, la plataforma en la que se presentan este proceso tuvo un cambio radical de 2019 a 2020 y con esto hubo algunos cambios en los documentos que se subían. Entonces, nosotros no teníamos claros todos los documentos y yo tenía algunos documentos, bueno, en este caso, documento implícito fue calificaciones de toda la carrera. Yo lo había sacado en diciembre por otro proceso que estaba haciendo referente al mismo Rusia. Mi compañero no los había sacado aún. Entonces, en algún punto de la etapa, cuando ya nos presentamos por completo, nos pidieron este documento. Yo lo pude presentar sin ningún problema. Mi compañero no, debido a que al menos aquí en la universidad de nosotros se demora como una semana y media. Y es un documento no excesivamente costoso, pero que de un día para otro sacarte alrededor de $30 no era algo tan factible, ¿no? Es que literalmente fue un día para otro que nos dijeron suban sus calificaciones de pregrado. Entonces sí fue algo que eh, digamos, nos sorprendió un poco. Y bueno, fortuna mía, yo tenía ese documento a manos, pero mi compañero no. Entonces, bueno, esto para cerrar el tema de las notas, como te comento, no es un decisivo. Ayuda, por supuesto que sí, pero no hay un mínimo ni un máximo. Correcto. También algo muy frecuente con la documentación. En algún punto me platicabas en otra llamada que para este tema de Rusia es súper importante como cumplir, ¿no? Con todos los puntos que te den, que pueden llegar a ser como bastantes, no necesariamente complejos, no necesariamente complicados, pero sí cayendo del lado como de lo burocrático, cayendo como del lado de la carga de trabajo de juntar papeles, documentos, rellenar bien todo lo que Exacto. pidan. Entonces, creo que, si no mal recuerdo, tú en algún momento me decías que de ahí recae un poco en lo complejo de este proceso, que es Ujú. como cumplir con todo lo que te piden exactamente como te lo piden, ¿no? Tal cual. Es muy importante ser muy cumplido, muy exacto, muy organizado, porque por ese tipo de cosas las personas pueden perder su beca. Por Correcto, cositas, por detallitos muy, muy pequeños. Los rusos son en ese sentido muy quisquillosos, por lo tanto es muy importante tomarse el tiempo con cada documento, revisar que esté perfecto, que no haya errores. Voy a dar un ejemplo. En algún punto del proceso, que ya bueno, iremos tocando esos puntos, tocaba apostillar.
en ese apostillado a un compañero, bueno, un personaje, una persona que fue a presentarse. Tuve la oportunidad de, digamos, de intercambiar pues un poquito de conversión con él. Lo que había pasado era que en su certificado de estudios, vamos a llamarlo así, tenía un código. Este código era como el cual representaba su documento a nivel nacional. Vamos a llamarlo que el documento era 1, 2, 3, 4, 5. Y en la traducción oficial que se le hizo, por errores, por tiempos, bueno, por muchas cosas que han pasado, el documento traducido al ruso no era 1, 2, 3, 4, 5, sino 1, 2, 3, 5, 4. Tenía ese pequeño intercambio. Y por ese intercambio no pudo apostillar sus documentos, tuvo un gasto adicional de traducción y tuvo un gasto adicional de apostillado. Entonces, como te digo, o sea, era un error mínimo, un error supremamente mínimo, y que bueno, a lo mejor tú puedes decir, oye, listo, está este error, déjame, sacamos una cita adicional, yo vengo con ese documento totalmente corregido. No, ellos dan citas muy específicas, trabajan en días específicos, esa opción que te digo de que, ay, bueno, déjame, en este momento cuadremos una cita ya, no, eso es por un medio de llamadas, por medio de portales, por medio de correos, dependiendo del país, pero es algo muy, 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 muy burocrático. No en el sentido que tampoco sea cansón, pero que tiene sus pasos, ¿no? No te puedes saltar ningún paso, no te puedes ir por encima de nada, tiene que ser todo muy organizado y que bueno, si no lo cumples, lo pagas de alguna de las maneras. Tienes que ser en serio muy, muy detallista con ese sentido. Correcto, entiendo. Muy bien. Por último, para cerrar el tema de documentos, casi siempre las becas te piden una carta de motivación. En este caso, ¿a ti la beca te lo pidió o si no te lo pidió la beca, te lo pidió la universidad? Bueno, referente a los documentos, bueno, ya que lo estamos tocando, estamos indagando en este tema, me parece importante ya una vez tocar los documentos generales, pero resolvamos primero la pregunta. La carta de motivación no es un obligatorio para pregrado, no te lo piden como un obligatorio, si lo quieres hacer, bien por ti. No puedo decir que en serio influya, ya que personas cercanas que hayan presentado para pregrado no las conozco, desgraciadamente no las conozco, pero en mi caso, maestría y doctorado, sí, sí estoy seguro que en la misma plataforma te comenta personas que hayan para un posgrado, por favor, hacer carta de recomendación. No te dice que no, para pregrado no la hagas, o si la hagas, no te comento, puede ser algo muy up to you si lo deseas hacer tú. No puedo decir si te influye o no. Entonces, es algo, pero sí te lo puedo asegurar que para maestría y para doctorado, sin importar universidad, carrera, nada, idioma, absolutamente nada, sí vas a tener que presentar esa carta de motivación. Posiblemente va a ser la entrevista más completa de cómo estudiar a Rusia que hay en YouTube en el idioma español. Y bueno, hablemos un poquito de ti, de de tu programa. Tú encontraste un programa haciendo este trabajo de investigación. Encontraste uno que tenía la particularidad de ser una titulación doble, o sea, un año en Rusia y otro año en tres países. Puede ser Inglaterra, puede ser Alemania, puede ser Finlandia, tú eliges. Y los beneficios de la beca se extienden a este otro año. Creo que no hemos tocado los beneficios de la beca. Hablando de eso, quizá pudiéramos entrar un poquito en materia de qué es lo que te otorga esta beca. Te paga la totalidad de la universidad, ¿no? O sea, los Correcto. costos de la colegiatura, la matrícula, ese tema, te libras de ellos, los cubre el gobierno ruso, te da también una manutención, ahorita a ver si nos pudieras confirmar de cuánto. Creo que un seguro médico, además te permite trabajar. Tú al ser un estudiante ruso, creo que en algún momento me comentabas que a partir del año pasado ya podías trabajar como si fueras un ruso y entonces Ujú. ganar un dinero adicional en ese sentido. Y te incluye también un apoyo, ¿no? De dormitorio, o sea, del alojamiento. Entonces, ¿qué nos podría decir de los beneficios? ¿Qué te incluye esta beca? ¿Qué es lo que puede esperar un estudiante que quiera aplicar a esta beca en términos de qué va a ganar? Por supuesto.
Bueno, como tal, la beca incluye lo que es tu estudio con la preparatoria, con el año del idioma ruso. E incluye eso, incluye ya sea tus 4 años de pregrado, cinco, tus 2, 3 años de maestría, tus 2, 3 años de doctorado, dependiendo del nivel. Incluye totalmente pago, no tienes que preocuparte por absolutamente nada de la parte educativa. Eso por la parte de educación. Después tenemos lo que tú me mencionabas, una manutención. Esta manutención no es muy alta, es más como un pequeño apoyo que te dan. Depende de la ciudad, depende del país, depende de la ciudad, depende de la universidad, incluso me han mencionado que hasta puede depender de la carrera, y depende de tus notas también. Esto también me han mencionado que puede depender de tus notas. No te puedo asegurar absolutamente nada debido a que, bueno, no te lo puedo asegurar al día de hoy, pero sí sé que te dan este estipendio, depende de todo este tipo de cosas, pero su promedio, vamos a llamarlo así, puede estar entre los $20. Como te comento, no es mucho, no es que con esos $20 vayas a poder vivir el mes, pero es una pequeña ayuda y como te cuento, depende de la ciudad, depende de la universidad, depende de todo. En algunas ciudades que son más económicas, pues es un poquito menos. O sea, pueden ser estos $20, puede que en ciudades como Moscú, San Petersburgo sea un poquito más. Y bueno, es más como un pequeño apoyo que te puede servir para transportes, para tu plan de celular, bueno, como tú lo quieras aplicar. Pero bueno, está ese estipendio pequeñito, pero que pues te puede ayudar. Un estipendio de en promedio $20, dependiendo de la ciudad en la que te encuentres. Esto puede variar mucho. Tengo entendido, Rusia es de esos países en los que pues puedes irte a un lugar muy barato, realmente donde $20 es bastante, o puedes irte a un lugar caro, como podría ser Moscú, San Petersburgo, dependiendo, pero puede oscilar, ¿no? De 15 a $40, más o menos, un promedio de 20. Es un apoyo, con eso no te vas a mantener, es un apoyo, pero ¿qué otras cosas te incluye? Te incluye, por ejemplo, un apoyo de dormitorios, de alojamientos. Sí, lo que hace es que te confirma un dormitorio, vas a tener un dormitorio disponible para ti, tienes que pagarlo claramente, pero te da el beneficio de que sea como un dormitorio más para un ruso más. Esto, pues, lo que te beneficia es que no vas a pagar como extranjero, vas a tener unos dormitorios específicos para ti, y van a ser muy económicos. Podemos hablar de unos $100 al año, dependiendo claramente de la universidad, puede subir hasta mucho más, como 500, $600, pero siguen siendo al año. Que bueno, eso costaría un arriendo común y corriente en un solo mes. Es importante tener en cuenta. También es importante tener en cuenta que, bueno, estos dormitorios, como son para becarios, son dormitorios muy concurrentes que, bueno, tienen mucho uso. Esto es importantísimo mencionarlo. Y que, bueno, puede que no sean los dormitorios en las mejores condiciones, tengo que aceptarlo. No he tenido la oportunidad de conocerlos, pero sí he escuchado que, bueno, no son los dormitorios en las mejores condiciones a nivel de estructura, ¿no? Porque probablemente sean, no es que se van a caer, ni mucho menos, pero son edificios soviéticos. Por lo tanto, su estética no voy a ser la más llamativa. Pero bueno, se compensaba en un costo mínimo, la verdad, como te comento. A pesar de que, bueno, si tú te fueras particular y a ver, que adquirieras un dormitorio de la universidad por medio particular, tampoco es que te fueras a gastar una millonada, tal vez unos $1,000 al año, que también viene siendo pues bastante poco. Y bueno, depende de la ciudad, depende de todo, porque como te comento, esto puede cambiar un montón dependiendo de la ciudad y la universidad. Interesante, correcto. Entonces sí, hay que tenerlo en mente. Son dormitorios de estudiantes, son dormitorios, edificios antiguos. O sea, realmente, o sea, es un lugar para vivir, un lugar seguro, hay que decirlo, es un lugar Sí, en el que no vas a tener problemas de inseguridad o problemas de que no puedas vivir, pero vaya, no es un lugar bonito, o sea, es un ujú, lugar normal para vivir, para estar, para pasar la noche, para tener tus cosas. Y pues muy barato, ¿no? Esa es la ventaja, que nos decías de $100 al año a 1000, en los casos más extremos, si eres privado, si no vas con beca, pues eso es extraordinariamente barato, porque divídelo entre 12 para los meses del año y casi casi te lo pagas con el estipendio que te dan, ¿no? casi. Pero con
con respecto a la alimentación, creo que no te incluyen como tal un apoyo, una pensión alimenticia, pero ¿sabrás algo con respecto a si estas universidades tienen cafeterías subsidiadas en el que la comida es barata? ¿O cómo estaría ese tema de considerar cuánto hay que gastar para la alimentación? Sí, conozco que la mayoría de universidades, ya que pues la mayoría son bastante grandes, eh, sí, son muy, 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 muy grandes. Tienen su cafetería, que bueno, en Colombia se le conoce también como casino, donde puedes ir a obtener tus alimentos, donde puedes tener un almuerzo tipo buffet, en el sentido de que, bueno, tú escoges qué deseas, ya sea, bueno, diferentes combos, vamos a llamarlo, como, no sé, que tenga carne, que tenga pollo, bueno, diferentes opciones. La verdad no he tenido la oportunidad de estar allá, pero sí conozco que tienen esta opción. Al tener tu carne de la universidad, claramente salen mucho más económicos. Entonces sí, sí existe esta opción. Igualmente, la comida ya no es tan costosa. Vuelve y juega dependiendo qué quieras comer, porque si quieres comer comida importada, ya sea latinoamericana o europea, se te van a subir mucho los costos, pero tengo entendido que con un mercado de unos 100, 120, 90, dependiendo del lugar, dólares, puedes tener suficiente para un mes. Claro, puede subir mucho más, puede ser mucho menos, bueno, tampoco mucho menos, puede ser un poquito menos, puede ser mucho más, dependiendo cuánto comas, cómo comas, cómo distribuyas, si cocinas o todo lo compras prehecho, vamos a llamar así el tema, o si vas a restaurantes, que ahí es donde puede subir Claro. bastante el tema de la alimentación. Exacto. Bien. Sí, como en todas las ciudades, todos los países, puedes gastarte lo que quieras, ¿no? O sea, si puedes tener un presupuesto de $5,000 y te lo vas a gastar si ese es tu objetivo, pero Rusia tiene esa ventaja de que no todo es caro. Entonces, existe la manera de hacerte esa vida con un presupuesto económico. Con respecto al seguro médico, que es también otro tema importante, ¿qué nos podrías comentar? ¿La beca te incluye alguno? ¿Hay que contratarlo nosotros por nuestra cuenta? En caso de que haya que contratarlo, ¿es caro? Eh, sí, sí en el sentido que toca contratarlo, no viene incluido en la beca. Toca totalmente pues particular por nuestra parte y la universidad te colabora con eso. La universidad te dice, mira, estos son los seguros médicos que nosotros ofrecemos, puedes comprarte estos, puedes comprarte otros, up to you, tú ves cuál tienes. Hay algunas universidades según han entendido que sí pueden no obligarte, pero sí te como preferiblemente escoge la de nosotros, la que nosotros te ofrecemos. El punto es que es muy, muy económico, es muy, muy, muy económico. La verdad no es exagerado el costo. Vuelve y juega, son como $100, 400 como el más costoso. Creo que también igualmente si te vas a Moscú, todo eso, puede llegar a ser mucho más alto el costo. eh, pero creo que pues el máximo viene siendo como 800 al año. Bien, pues tú vas a San Petersburgo, una de las ciudades más populares, más cotizadas, más caras de Rusia. ¿Qué presupuesto tienes en mente para estar gastando tú mensualmente, ya pues con todos los beneficios que vas a tener como Ujú. estudiante en Rusia? ¿Qué tienes en mente de gasto mensual que vas a tener que estar incurriendo para como tener una referencia, todos los que nos puedan escuchar, saber que en tu caso, que es uno de los casos caros por la ciudad, cuál es el presupuesto con el que tú pretendes vivir? Bueno, esto en San Petersburgo me han comentado que el mejor presupuesto ya te voy a comentar, bueno, que el dólar ha cambiado bastante aquí en Colombia, pero bueno, vamos a hablar que más o menos, podemos estar hablando que unos 400, $500 en San Petersburgo es suficiente para vivir un mes tranquilo, no exagerando, tampoco sí, no vas a tener muchas así opciones de que te sobre mucho el dinero, pero tampoco te vas a tener que limitar a salir de vez en cuando, comer tal vez en un restaurante, tal vez planear un pequeño viaje dentro de la misma Rusia, no muy lejos probablemente, pero sí dentro de la misma, y tal vez, dependiendo cómo lo manejes, ahorrar un poco. Eso es lo que a mí se me ha comentado con este presupuesto de $400, que actualmente en Colombia son 1.500.000 más o menos. Se me ha comentado que es como el mejor presupuesto que se pueda tener a nivel como un intermedio. Se conoce que hay gente que vive con menos me refiero a tal vez unos
que te podría decir yo, unos $300 en San Petersburgo. Y pues obviamente hay gente que con muchísimo más, que se alquila su propio apartamento y bueno, viven la vida un poco más al límite, llamándolo en ese sentido. Pero se conoce que para vivir bien podemos hablar de unos $400, $500 en San Bien, Petersburgo. correcto. Y tomando en cuenta, pues es de las ciudades caras. Si vas a Moscú, probablemente sea igual, quizá un poquito más caro. Poquitico, añádele en Moscú tal vez unos 100, $200 exagerando, adicionales. Y de ahí seguramente todo es para abajo, o sea, si te vas a Ujú. ciudades pues que no son de estas conocidas, no son grandes, seguramente va a ser mucho más barato, pero pues todo tiene su contra y su beneficio, ¿no? Es unas por otras, no necesariamente hay que agarrar lo más barata, Sí, porque pues esto tiene que hacer sentido con nuestro plan de vida, con nuestras carreras, con todo. Pero bueno, muy bien, pues ahí está un presupuesto para San Petersburgo, viviendo de una manera estándar, o sea, con uno que otro lujito de vez en cuando, de salir ahí que al museo, de que salir a comer, pero pues viviendo como mm, estudiante normal, ¿no? sí. Es muy importante saber que la tarjeta que te dan ellos, eso se llama como estudenta, billet de estudenta, que es como un billetico para ti, eso te da muchos beneficios, como ya hemos comentado, el de la comida, pero también te da beneficios dentro de la ciudad. No te lo puedo explicar muy bien, ya que, bueno, ya sabrás que aún no estoy. Probablemente tendremos un espacio, me gustaría tal vez tener un espacio en el futuro cuando ya esté allá, informarles un poquito más in situ todo esto, pero te da un descuento en transporte, te da descuento en ciertos lugares, no te puedo decir cuáles, pero de la economía normal, vamos a decir tal vez restaurantes o ese tipo de cosas, creo que hay un tipo de descuento, pero el que sí estoy seguro, y es porque Rusia alimenta mucho el tipo educativo a nivel cultural, ¿no? Tienes, creo que los museos, no sé si conozcas o has escuchado del Hermitage, que es como el más famoso o uno de los más famosos de Rusia, que queda en San Petersburgo. Creo que la entrada estándar es gratuita para los estudiantes con su carnet. Para la mayoría de museos tiene descuentos en teatro, ballet, todo este tipo de cosas, ya que es como, bueno, si eres un estudiante, quieres enriquecer tu nivel cultural, quieres conocer y mucho más si estás de internacional, entonces te dan esos tipos de beneficios, ya sean como en el caso de los museos, que si no estoy mal, quedan casi que gratuitos, y tipo teatros, ballet, bueno, todo este tipo de cosas que, bueno, famosa de Rusia es muy famosa en ella, también tiene sus descuentos, creo que en paquetes turísticos, a nivel como de conocer la ciudad, una parte histórica y todo eso también tienen sus descuentos. Entonces será importante como Excelente, mencionarlo. excelente, muy bien. Pues entonces, Miguel, tú tuviste la, la labor de estar buscando diferentes programas, encontraste uno que era de titulación doble. Esto es importante mencionarlo, que, o sea, si tú encuentras un programa en Rusia que ofrece una titulación de estas, pues es bienvenido a formar parte de la beca, porque la beca te cubre programas en Rusia. Entonces, como que tú tuviste este dos por uno, ¿no? Este beneficio de que aplicaste a la beca de Rusia, quedaste en ella, pero para un programa que es de titulación doble. Entonces vas a hacer un año en Rusia, el primero, y el segundo lo vas a hacer en algún país de Europa, de los que dijimos, Inglaterra, Finlandia o Alemania, y tus beneficios de la beca se van a extender a este otro país. Posiblemente también puedas trabajar en este otro país, los costos de vida van a incrementar, pero pues probablemente ya puedas trabajar también de medio tiempo o algo por el estilo, mantenerte. Y una ventaja de esto es que te vas a terminar con dos títulos de dos universidades distintas o un título múltiple, me imagino, dependiendo cómo sea el caso, pero vas a poder acceder a una visa de trabajo, probablemente, ¿no? De búsqueda de trabajo. Si encuentras un trabajo, pues lo que haces es, como estudiante, cambias al graduarte a una visa de Ujú. trabajo, pero si no, muchos de estos países, a mí yo por ejemplo sé el caso de Alemania y sé el caso de Inglaterra, que ya tienen visas de búsqueda de trabajo. Entonces, aunque no tengas un trabajo, tú te gradúas de una de estas universidades, de tu maestría, no sé si sea lo mismo para pregrado, posiblemente, para doctorado seguramente también, Sí, ujú. y te dan una visa de búsqueda de trabajo. Dependiendo del país, es dependiendo del tiempo, pero con ella te puedes quedar de manera legal en el país con el objetivo de buscar un trabajo y pues al encontrarlo ya cambiará tu visa a una visa de trabajo y podrás residir en el país, ¿no? Y bueno,
Por el lado de los documentos, me disculparán un poco acá, pero los tengo aquí justamente, por eso pareció importante. Y los actualizados, los 2021, bueno, 22, 23, vamos a decirlo así. Excelente. Em, Primero que todo, pues registrarse en el portal de Education en Russia. Eso lo dejaremos si algo en la descripción. Igualmente se pueden encontrar en muchas partes. Rellenar los datos. Estos datos son muy sencillos, no es nada del otro mundo. Tu nombre, donde estudiaste tu bachillerato en caso de pregrado, en caso de maestrías, pues pregrado, maestría en doctorado. Bueno, ¿cuál ha sido tu último estudio? eh, ¿Cuál es tu futuro de estudios? Es un pequeño párrafo que tienes que mencionar. También tienes que mencionar las universidades en las que te encuentras interesado. Ya tocaré esa parte de la plataforma un poquito adelante, que es más específica. Pero bueno, ese es uno de los pasos, rellenar eh, este portal. Después tienes que adjuntar el pasaporte, una copia del pasaporte en su idioma original, español, bueno, inglés, bueno, el que sea, no importa en su idioma original, una copia del mismo, adjuntar copias del documento educativo y certificado de notas en caso de pregrado, décimo y once, o sea, los dos últimos años que se estudiaron, se tienen que mostrar esas calificaciones. Para maestría, todas las notas de pregrado y para doctorado, todas las notas de maestría. Eh, y eso este punto es totalmente obligatorio, es un sí o sí, esto que acabo de mencionar. Después tenemos que, bueno, aquí una vez nos está todo comentando, toca elegir la especialidad deseada. Tú puedes meter solamente una universidad, si deseas. Hay una opción de 6 universidades, pues puedes incluir hasta 6 universidades, pero el gobierno ruso te recomienda entre mínimo 3 y 6. O sea, como que no. Ellos te dicen, ¿por qué pondrías solamente una si tienes la opción de irte hasta 6? Y que bueno, si tienes más, entre más posibilidades puedes ganar. Doy el ejemplo. Una conocida puso pues 5 universidades y ella ganó en la tercera opción. Ella se ganó su tercera opción. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto una o dos? Hubiera perdido la beca. Entonces, por eso el gobierno dice, oye, por favor, pon más de 3. Si puedes las 6, perfecto. Yo en mi caso puse 6. eh, Porque bueno, ¿qué pierdes poniendo más opciones, no? Entonces, bueno, puedes poner entre 3 a 6. Esto sí, tiene que ser la misma especialidad, tiene que ser la misma carrera, la misma maestría, la misma doctorado. Cualquiera del nivel tiene que ser el mismo. O sea, tú escoges una, vamos a decir, un área de estudio y ahí te quedas. No es que por universidad es un área de estudio diferente, no, no, no. Es un solo área de estudio, 6 diferentes universidades. ¿Podría variar un poquito el título, digamos, el plan de estudios, el nombre de la maestría o del doctorado o del pregrado, pero tendría que ser en la misma área de estudios? O sea, por ejemplo, tú podrías en la opción uno poner que vas para ingeniería mecatrónica y en la opción 2 que vas para ingeniería electrónica y todavía estaría bien, o siempre tendría que ser como el mismo nombre del título. No, mira, lo que pasa aquí en Rusia se manejan mucho los códigos. Códigos para las carreras. Por ejemplo, el mío, mi maestría es 090401, raya al piso, bueno, barra baja, 17. Ese es el código exacto de mi maestría. Pero bueno, ellos para generalizar solamente se van en los 3 primeros números, o sea, 090401, en mi caso. Entonces, al momento de tú estar en la plataforma, rellenas este código, ya sea, bueno, ingenierías casi todas son 09, están los 10, si no estoy mal, va desde 01 hasta 10, 11. Esto sí es algo muy específico, yo no conozco todos los códigos, pues debido a que principalmente me he educado en la parte de códigos de ingeniería, pero no es nada complicado. Hay plataformas para buscar los códigos, es muy sencillo el tema de buscarlos, lo complicado es elegir el correcto. Debido a que, bueno, por errores, voy a darte el ejemplo, la mía es 090401, si yo pusiera 10 o 08, puedo cambiar, lo mío es enfocado como a software, a sistemas inteligentes. Si cambio a 10 o a 8, puedo cambiarme a ingeniería civil o terminar, si no estoy mal, en leyes, si no estoy mal. 08 es como leyes, si mal no recuerdo. Pero bueno, como te das cuenta, es muy importante el código. Y al momento de registrarse en la plataforma, te pide este código y solamente te deja un código. Entonces, en las 6 universidades puedes variarlas mucho, pues
una en San Petersburgo, una en Moscú, una en Kazán, una en Ekaterimburgo, una en Vladivostok, que es la ciudad que queda al lado de Japón. Puedes variar las ciudades como quieras, pero el código que identifica tu carrera se queda en las 6. Entonces, en mi caso, por ejemplo, vuelve el tema. El código específico, ya te lo comento, referente a algo más específico, es sobre, si no estoy mal, es informática y ciencias de la computación. Si mal no recuerdo, ese es mi código. Entonces, cuando entra a cada una de las diferentes universidades, puede que no sea la misma carrera. ¿A qué me refiero? Dame un momento, ya que lo estoy revisando, para ser un poquito más específico. Sí, efectivamente. El mío es el 090401 y es Informáticas y Tecnologías de la Computación. Entonces, en diferentes universidades, en mi caso la que gané, la de Pedro el Grande en San Petersburgo, ese código abarcaba dos carreras. Abarcaba sistemas inteligentes, que es una maestría internacional de doble titulación, y otra maestría totalmente en ruso, que incluye intercambios, pero no dobles titulaciones. Esta maestría era en software, en diseño de software. ¿Son similares? Sí. ¿Tienen correlación? Claro que sí, pero no son la misma. Por lo tanto, este mismo código en mi segunda opción de universidad puede ser que no sea la misma carrera que en la primera. Claro, va a estar completamente relacionada, no es que te vaya a cambiar de mecánica eléctrica, ni mucho menos, pero sí pueden cambiar ciertos enfoques de la universidad. Por ejemplo, aquí en Colombia se ve mucho que dependiendo de la universidad que escojas, vas a tener un enfoque diferente. Doy un ejemplo, aquí en mecatrónica, en la universidad que yo estudié, era muy industrializada la parte de como el foco en el que yo me podía ir. Hay otras universidades, como sean más en foco de robótica, hay otras universidades que sean más en el foco de biomedicina. Bueno, esto puede ser muy diferente. Entonces, es algo así. Va a ser la misma carrera, pero va a tener diferentes focos o diferentes especialidades según la experiencia de la universidad y según el programa. Entiendo. Entonces, básicamente, cada universidad se encarga de asociar sus títulos con los códigos. Y al final tu trabajo es entrar a todas las universidades, mandar los correos que tengas que mandar, hacer las llamadas que tengas que hacer, investigar cuáles son los títulos que tú quieres en el mejor, o las carreras, en el mejor de los casos, seis, Ujú. y pues 6 universidades. Ajá. seis universidades y revisar que sean los códigos que tú necesitas. Y bueno, pues el mismo código puede ser ingeniería de tal cosa en una universidad, ingeniería de otro en otra. Obviamente van a estar asociados porque pues de eso se trata, pero podría ser un poquito diferente, ¿no? Sin embargo, ahí es donde tú ya, siempre y cuando sea el mismo código, pues no tienes problemas. Exacto, Rellenas, rellenas hasta seis porque pues si no quedas en uno, vas en otro. Hay que entender también que es por cuotas, ¿no? Entonces, exacto. si te tocó que mucha gente en este año postuló a tu primera opción, pues te van a mandar a la segunda, porque tengo entendido que seguramente no solamente están rellenando cuotas con internacionales, sino también con nacionales, con gente rusa, porque son universidades de Rusia, estatales. Y también privadas, me imagino, ¿no? Que aplica la beca. Sí. Ujú. Bueno, muy bien. Pero entonces así te vas, si no es tu primera opción, para la segunda y así hasta seis. Tú me habías Exacto. comentado que este es un trabajo que es largo, ¿no? El estar investigando en todas las universidades, Ujú. cuáles son los planes que hay, las diferentes carreras. Y ahí es precisamente donde tú te enteraste de esta que es de titulación doble. Pero si quieres, antes de irnos para allá, que es muy interesante para todos los que les interesa el tema también de Europa, porque Ujú. el plan que tú tienes, si no me equivoco, es pues tu segundo año en Europa, por lo tanto, conseguir una visa de trabajo en este país y quedarte por allá. Pero Así es. ahorita nos vamos para ese tema. Para continuar con lo que nos decías de los documentos, ¿hay Ah, algo por más? supuesto. ¿Hay algo más que hay que tener en cuenta? Sí, entonces bueno, terminamos con el tema de las de 3 a 6 universidades aquí mismo en la plataforma. Bueno, es muy importante. Estos documentos probablemente sean los mismos para todo el mundo. Desgraciadamente no tengo la experiencia en todo el mundo, pero sí he podido revisar las de México, Bolivia, Perú, Argentina, y son muy similares los documentos, casi que no cambian en nada, pero pues es importante hacer la aclaración. Esto puede llegar a variar un poquito dependiendo del país, pero bueno, acá mismo nos menciona la plataforma
de la Embajada de Colombia que cuantas más universidades elijas, más probabilidades tendrás de ganarte la beca. Y adicionalmente nos dice que en la mayoría de universidades, pues el curso se toma en ruso. Entonces, si no estás seguro de tu nivel de ruso, ¿esto por qué? Porque hay gente que estudia en sus países ruso por una u otra razón, coincidencias de la vida. Incluso acá en Colombia conozco, bueno, no de muy cerca, pero conozco que uno de los que se ganaron la beca es un ruso, pero que nació acá en Colombia. Entonces, él tiene su nivel, pero no lo tiene tan pulido aquí debido a que, bueno, toda su vida estuvo en Colombia, así que pues su habla fue el español. Así que bueno, así mismo como nos menciona la universidad, pues si no estás seguro de tu nivel de ruso o no tienes ninguno, inscribirte a tu facultad preparatoria de ruso. Es posible que sin ningún certificado ni nada, tú puedas poner, yo no la necesito, no la requiero y pues vas directo porque bueno, ya tienes todo el conocimiento o bueno, por alguna cosa no seleccionaste la preparatoria. Aunque bueno, como yo ya menciono, si ya tienes un nivel o vas a hacerla en inglés o en otro idioma, igualmente recomiendo muchísimo hacer la preparatoria, ya que a pesar de que no vas a salir con un B2 ni un C1 ni mucho menos, vas a adaptarte al sistema educativo ruso, a los profesores, compañeros. Es muy importante esa adaptación y no llegar directamente a un nivel profesional, ¿no? Pues, digo que pues cambia bastante las cosas referente al menos aquí los países latinoamericanos, hay cositas que cambian. Entonces es importante hacer como esa transición un poquito más amigable. Entonces, como te comento, sí lo veo muy importante y en caso de que hayas hecho una preparatoria como en mi caso, que yo haya hecho una preparatoria a nivel particular, claramente con la universidad, yo pedí el certificado y lo subí como un comprobante del por qué no necesitaba mi preparatoria. Esto puede influenciar claramente a que si te ganas la beca o no. ¿Por qué? Porque ellos revisan, listo, esa persona no requiere su preparatoria, pero ¿por qué no la requiere? Ah, ya tiene un certificado o está en progreso un certificado de idioma ruso en una universidad rusa. A muy diferente que tú no subas ningún certificado, entonces dicen, bueno, esa persona dice que no la necesita, pero ¿por qué? No está haciendo ningún comprobante del por qué no o alguna justificación y por eso también podría llegar a perder la beca, porque es así, estás dando razones injustificadas a puntos importantes de la beca. Entonces, bueno, como te comento, estamos en la parte del idioma. Dice que se puede adjuntar cartas de motivación y o recomendación de profesores o a nivel laboral. Esto da puntos adicionales. Esto se puede aplicar en cualquiera de las tres opciones referente a las recomendaciones. Yo, como ya una maestría, recomiendo que se haga una carta como mínimo de un profesor y una carta a nivel laboral. Es bastante útil este punto. En inglés, por favor, eso sí, es así, no en español, no. Ya directamente en inglés o por alguna casualidad en ruso también se puede. Pero como te comento, muy importante las cartas de recomendación, pueden hacer una diferencia en tu puntaje. Y las cartas de motivación, ya viendo la última actualización, se pueden subir también como un plus, pero para posgrados en la misma plataforma sí nos menciona que bueno, es un casi que un obligado. Después pasamos que dice que se puede adjuntar información sobre logros personales, participación en cursos, olimpiadas, ya sean nacionales o internacionales. En mi caso, yo si no tengo ningún tipo de concurso, olimpiada, no, desgraciadamente, pues digámoslo así, en mi carrera profesional, educativa, académica, nunca he tenido pues, la oportunidad de participar en ninguno de estos, pero pues como podrás darte cuenta, no es un nivel decisivo debido a que, pues bueno, no presenté ninguna y aún así, pues tuve la opción de ganarme la beca. También para las personas que tengan algún contacto con la universidad, ya sea que porque en algún momento ya estudiaron en ella, eh, hicieron algún intercambio, hicieron eh, su idioma ruso en esta universidad a nivel particular, pueden pedir una carta de recomendación a la universidad. Y esto sí es muy útil. Yo, pues, en la universidad en la que me gané la beca, yo no había tenido ningún contacto, así que no pude pedirla. Pero hay personas que ven como te comento, en la parte de preparatoria particular y le piden esta carta a la misma universidad y, pero la verdad es muy útil. La verdad, la mayoría que yo conozco que hicieron este proceso se ganaron la beca en esa universidad. Entonces, pues puede ser un punto decisivo en caso de que lo tengas, en caso no, no te preocupes, no es algo que dañe tu postulación ni mucho menos.
Y bueno, como te comento, es útil, pero no, tampoco es algo totalmente decisivo. Para estudiantes de maestría y doctorado, más que todo doctorado, se puede adjuntar lo que es participación en conferencias científicas, publicaciones, certificado de pruebas con honores, voluntariados, trabajos sociales, etcétera. Puede ser puntos adicionales y todos estos logros se verán evaluados por la embajada. Como te comento, estos son puntos adicionales, plus que se presentan a la embajada, pero no es nada que te defina tu postulación. Si no los tienes, no te preocupes, no pasa nada. En mi caso, yo diplomas con honores no tengo. He hecho voluntariados, pero certificados no los tengo, desgraciadamente. Conferencias científicas como tal no tengo. Tengo ponencias en mi universidad, sí tuve, y las puse y fueron válidas. Entonces, bueno, esto lo podremos ir evaluando en caso de una asesoría. Se van evaluando estos diferentes papeles. Si no estás muy seguro, lo puedes poner en inglés, no van a afectar siempre y cuando pues, sea algo oficial. Nada que sea, vamos a decirlo así, inventado. No queda más decirlo, nada inventado, nada de esto, porque es muy probable que el gobierno ruso lo revise y donde encuentre que sea algo inventado o no oficial, pues bueno, cae todo el peso de la ley y pierdes la beca y probablemente pierdes la oportunidad de presentarte a futuras eh, presentaciones de la misma. Y bueno, pues ya terminando los documentos, ya se rellena lo que falta de la plataforma, se envía la solicitud, un funcionario de la embajada lo revisará y bueno, ya el resto, vamos a decirlo, es historia para la segunda etapa. Correcto. Muy bien, esta es la primera etapa, rellenar los documentos que nos estabas comentando en estos momentos, paso a paso, cuáles son. Puede llegar a cambiar un poco dependiendo del país, esto pues es muy normal, depende de cada uno de a veces depende como de las relaciones diplomáticas que haya entre países, cosas por el estilo, pero generalmente son muy similares, son procesos estandarizados. Para checarlo a detalle hay que entrar específicamente y revisarlo. Sin embargo, con esto nos damos una buena idea de qué es lo que se requiere. Y después de esta etapa de presentar los documentos, que me imagino que es la etapa de la que estamos hablando ahorita, ¿no? Del 1 de septiembre al 1 de noviembre. Eso es lo que, o sea, Así este es es. el periodo, ok, en el que hay que presentar esos documentos que tú nos decías. Ujú. Digamos, cuando se acabe este periodo del 1 de noviembre, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Qué es lo que sigue en este proceso? Listo. Ah, bueno, importante, pues se me pasó esa parte, lo de las edades. No hay ningún requisito ni nada de las edades. Puedes tener incluso 16 años. Creo que conozco una muchacha que se presentó con 15 años. Debido a que, bueno, este año cumple los 16 y, bueno, se graduó este mismo año de 11 de su último año de bachillerato. Así que, pues, claramente podía presentarse al otro año, pues, su pregrado. Pero como te comento, es bastante joven, no hay ningún impedimento de que sea de 15 y 16 años Y ahora que o lo que comentas, ajá, ok, tenga algo más grande. mucha edad. Ujú. Dos preguntas. Hablando de la edad, ¿conoces a alguien que tenga una edad, así como conoces el caso de 16, conoces un caso de como pues más edad, 40 por ahí, o no has escuchado de ese caso? Creo que hay una persona con 35 que va para una maestría. Creo que para una doctorado hay una persona como con muy similar, 36, 37, 38. Correcto, excelente. Y antes que se me olvide, también una pregunta muy recurrente que se me había olvidado hacerte. ¿Es necesario ya estar con el título? ¿Es necesario tener ya el certificado? O, por ejemplo, si yo estoy en mi último año de carrera, y me voy a graduar, digamos, este diciembre, o me voy a graduar en mayo del próximo año, es decir, antes de que empiece mi maestría, o su defecto, mi pregrado o mi doctorado, ¿puedo presentarme a esta convocatoria, a esta beca? Sí, sí se puede. Hay como una flexibilidad en ese tema, eso sí hay una flexibilidad de mostrar como un documento educativo que certifique que, vamos a hacer el ejemplo, aquí en este que estamos el 1 de septiembre a 1 de noviembre, tu preparatoria, o bueno, si ya sabes ruso, tu nivel educativo empezaría en septiembre del otro año. Se menciona como, bueno, digamos, como una carrera, que yo estoy en mi último semestre y termino en diciembre. Entonces presento un documento diciendo que, bueno, certifica que Miguel Ángel Montaña
se gradúa en diciembre. O se gradúa en mayo del otro año, o en junio, julio, como máximo. Creo que hay casos de gente que, pues como a primera preparatoria, no le van a pedir directamente su título, ¿no? Porque pues va a ser primero el tema de idioma. Entonces es posible que presentes como que no te vas a graduar en diciembre del mismo año que comienzas estudio. Vamos a hacer ejemplo, diciembre del 2022 y comenzarías tu preparatoria en 2020, en septiembre del 2022. Entonces, existe esa posibilidad, es un poquito arriesgado, no lo puedo negar, debido a que dependiendo de la universidad puede que ya de una vez te pidan todo y pues empieza a haber problemas de documentos, pero existe esa posibilidad de que digas, bueno, es que yo me gradúo de, yo a lo mejor termino todo de mi universidad en junio o julio, pero me gradúo en diciembre. O en el colegio, no sé, por alguna razón, terminó todo en junio, julio, agosto, pero me graduó en septiembre, octubre y tal vez no alcance a tener el documento para subirlo a la plataforma. Entonces sí existen esas posibilidades, pero es muchísimo mejor si es antecitos de que empiece tu nivel educativo, si es septiembre para atrás, agosto, junio, julio, mayo, de ahí para atrás, con muchísimo gusto lo puedes poner porque mientras vas avanzando en el proceso van a haber diferentes oportunidades para cambiar papeles, para cambiar documentos y ya, pues bueno, en algún momento podrás subir ya tu documento oficial actualizado. Perfecto, excelente. Bueno, entonces, la segunda etapa, digamos, ya mandé Ujú. todos mis documentos, cerró el 1 de noviembre, cerró este periodo de postulación. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, el segundo paso, al menos aquí en Colombia, muy importante hacer esa aclaración porque esto no lo he visto en todos los países. Esto sí no lo he visto en todos los países de que exista esta opción. Y es que hay un paso dos que es inscripción en la plataforma del ICETEX, que era lo que te comentaba, que es un ente regulador aquí en Colombia. Entonces vamos a leer textualmente, ya que es información muy importante. Dice, si quieres recibir una beca para estudiar en Rusia gratis, deberás pasar una selección competitiva en Colombia. La entidad encargada de organizar la convocatoria competitiva es ICETEX, donde tienes que presentar todos los documentos requeridos por ellos en las fechas establecidas. La entidad que realiza el concurso y escoge los seleccionados de la primera etapa es la Embajada de Rusia. La Embajada de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero pasarías por la parte ICETEX, que es la parte competitiva dentro de Colombia. Ese listado lo pasa ICETEX a la embajada y la embajada filtra esos, esos últimos candidatos. ¿Qué pasa? Aquí dice que la fecha del comité para esta parte, tanto de las de ICETEX como la embajada, eh, es el 25 de noviembre y como que cuando se definen son el 29 de noviembre. Importante. Yo tengo que ser muy sincero y cuando hice este año la plataforma, cuando yo hice todo mi proceso, yo no estaba enterado de la parte de ICETEX. Como te comentaba, hubo muchos cambios de 2019 a 2020, hubieron, a 2021, de 2020 a 2021, hubieron muchos cambios, muchísimos cambios al nivel de la plataforma. Por lo tanto, lo que yo tenía entendido no fue lo mismo que se presentó en 2021. Entonces, esta plataforma ICETEX no estaba tan clara, ese requisito. Como te comento, yo me enteré de la beca completamente por la preparatoria en la que yo estaba haciendo. Por lo tanto, claramente ellos no conocían de este requisito adicional de presentarse a ICETEX. Como te digo, yo quiero y tengo que ser muy honesto, yo no me presenté a ICETEX, yo me salté este paso y he conocido personas que les pasó lo mismo, se saltaron este paso y actualmente están conmigo con la beca ganada. Pero también conozco gente que en 2020 hizo esto, se saltó el paso del ICETEX y no fue seleccionada por este mismo punto, porque no se presentó al ICETEX. Entonces, es importante mencionarlo. Al parecer este año, voy a decirlo, tengo que aceptarlo, tuve un poco de suerte, debido a que el ICETEX, como te comenté, tuvo un récord de postulaciones, entonces el ICETEX tuvo un problema en hacer el filtro y mandó todas las 1000 personas que se postularon, al parecer mandó esas 1000 personas a la embajada, o sea, no hizo ningún filtro. Entonces la embajada eh, hizo caso omiso al ICETEX, vamos a decir, lo obvió, lo omitió y ellos hicieron completamente todo el filtro. Entonces, por eso este año no tuve el inconveniente de ganármela, porque el ICETEX fue obviado, fue omitido por este inconveniente que hubo. ¿Puede que pase? Sí,
otra vez, o puede que simplemente pues no lo tengan en cuenta, debido a que, bueno, el ICETEX es un ente bastante complicado, vamos a llamarlo. Entonces puede que pase algo muy similar, pero igualmente no lo recomiendo saltarse este paso. Entonces, bueno, es importante. Y como te comento, en diferentes países este paso puede que ni exista, porque depende del país. Directamente puede ser que tu competencia, como acá dice, para hacer la competencia competitiva, bueno, la parte competitiva de Colombia se hace por medio del ICETEX y después por la embajada. Puede que en otros países la embajada sea la única, exclusiva, encargada en hacer esta selección competitiva. Entonces, bueno, este viene siendo como nuestro segundo paso, y dice que los candidatos seleccionados reciben la confirmación de los resultados de la primera etapa por la página de Education en Rusia, el más o menos, que dice que está previsto, puede que sea antes, puede que sea después, el 6 de diciembre. Entonces, eso probablemente sí sea a nivel nacional, a nivel mundial, que esté muy cercana a esa fecha, que esté cerca del 6 de diciembre, que vendría siendo la primera, segunda semana de diciembre, que reciban esta notificación de que sí pasaron a la segunda, o bueno, en el caso de Colombia, a la tercera etapa. Muy bien, entonces la primera etapa se presentan los documentos, la segunda ICETEX si es Colombia, probablemente si es otro país no sea necesario. Y pasar a la tercera etapa ya es el filtro de la embajada, ¿no? De Rusia o ya o de Rusia como tal. Es ¿quién es la entidad a la que le llega la tercera etapa? Listo. La tercera etapa, como mencionamos, la segunda en Colombia, puede que solamente la primera en otros países, se termina para el 6 de diciembre. Primera, segunda semana de diciembre, te comunican si pasaste o no. La tercera etapa o segunda es del 6 de diciembre al 15 de enero. Eso está supremamente estipulado, 6 de diciembre, 15 de enero. Y esto es muy importante mencionarlo porque si te das cuenta es más de un mes. Es más de un mes. Hay algo muy importante que más abajo lo menciona, pero es más de un mes. A nosotros, este año, se nos dio desde el 30 de abril al 15, no mentira, que te estoy comentando. Desde más o menos el 1 de abril al 15 de abril. Técnicamente era hasta el 12 de abril. Entonces fueron 12 días. Aquí nos están dando más de un mes. Ya, bueno, ya veremos también por qué pasa esto, pero igualmente se ve esa flexibilidad adicional de días, ¿no? Muy importante porque ya lo que vamos a comentar son pasitos un poquito largos en el sentido de, pues, de su proceso. Entonces, bueno, es muy importante porque, bueno, adicionalmente, como te comento, a nosotros nos dieron del 1 de abril al 15 de abril y justamente en esas fechas aquí en Colombia estaba la Semana Santa. No sé si, pues, en México exista esta semana. Pero bueno, estábamos en feriados, en pocas palabras. Estábamos en días festivos y esos días no trabajaba absolutamente nada y ya vas a ver por qué es muy importante. Entonces tuvimos casi tres, bueno, eso fue, si no estoy mal, el 1 de abril fue un miércoles o un jueves, no fue un jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, esos 4 días de los 15, que bueno, técnicamente eran 13 que quedaban, ya no existían, porque no se podía hacer ningún proceso. Entonces es muy importante cómo ver que la embajada Rusia, Colombia evoluciona, bueno, no, esto de Colombia no lo voy a incluir porque esto es a nivel global, cómo la embajada Rusia con sus diferentes países pudo llegar a este acuerdo de pues una fecha más alargada. Pero bueno, vamos al punto. Dice, los candidatos seleccionados en el Comité Nacional de Becas de la embajada, por la embajada, obligatoriamente tendrán que presentar los siguientes documentos, muy importante, traducidos al ruso por un traductor oficial y verificados por un notario en Rusia o legalizados en la embajada o consulado en Colombia o bueno, en sus respectivos países. Entonces, ¿cuáles son estos documentos? Son los mismos que subimos adelante, más unos adicionales. ¿Cuáles son? Copia del título, diploma o acta de grado, cualquiera de esos tres, dependiendo de, pues, colegio, casi siempre, pues, viene siendo un título, bueno, si es bueno, acá en Colombia, si te gradúas de universidad, viene siendo más como un diploma, bueno, dependiendo de eso, tienes que, esa copia de ya sea acta, título o diploma, traducirla al ruso y notariarla. Después tenemos las calificaciones, también muy importante, y tienen que estar apostilladas. Entonces tienes que hacer su traducción, su apostilla y su notariada en su respectiva embajada.
la copia del pasaporte. Después tenemos un certificado de médico. Aquí viene la parte donde te cuento sobre unos nuevos documentos. Tienes que subir el certificado médico de ausencia de, pues, de alguna contraindicación para estudiar. Ir a cualquier médico, pues, de tu centro médico ya sea establecido o puede ser privado si no estoy mal, pero preferiblemente si es el establecido para ti. Bueno, acá en Colombia se llaman EPS. Em, y este documento es bastante sencillo, simplemente es que te mencionan que estás bien de salud para poder ir a estudiar internacionalmente a otro país. Si lo menciona que es Rusia, perfecto, si no, no hay ningún problema. Este certificado tiene que estar tanto en español, o bueno, idioma original, y ya en su otro idioma, que vendría siendo ruso, qué pena, es su traducción, y su notariada en la embajada de cada país. Después tenemos otro certificado médico o resultado de exámenes que menciona que no tienes ningún tipo de hepatitis, ya sea A, B o C, ni tampoco puedes tener tuberculosis. Y por último, viene siendo un examen de ausencia de VIH-Sida. También muy importante, debido a que, bueno, por temas legales, temas constitucionales en Rusia, son muy delicados con el recibimiento de estudiantes internacionales con ese tipo de, bueno, de condiciones, debido a que como entran a ser parte de lo que viene siendo los dormitorios, los centros institucionales universitarios, pues bueno, quieren evitar la propagación de este tipo de enfermedades o que sea muy controlada. Claro, Entonces, por eso piden estos exámenes. correcto. Básicamente, si estás bien de salud, no te preocupas, solamente tienes que ir a que te lo certifiquen Exactamente. y listo. Los documentos que ya teníamos son los que hay que notarizar, hay que traducir, algunos apostillar, uno que otro adicional, como tú nos estás comentando, en el caso del certificado médico, el caso de tu título, diploma ya de haberte recibido. Si no, como nos comentabas, me imagino, si no lo tienes todavía, podrías presentar tu constancia de que planeas graduarte, de que tu universidad te está diciendo que tu plan de estudio concluye en tal mes, ¿no? Así es. Bueno, ¿y algún otro adicional? Bueno, acá nos comenta que aquí mismo, depende también, vuelve y juega del país, ya aquí nos da la lista de traductores oficiales para Colombia. eh, la posibilidad de presentarse con esos traductores en otro país, no sé cómo pueda funcionar, porque a pesar de todo son traductores oficiales, pero no sé si se manejen exclusivamente para cada país. Pero bueno, aquí nos dan la lista de traductores oficiales para Colombia. Aquí venía el tema importante que te comentaba de las fechas. Dice, tomen en cuenta que el consulado no trabaja los días festivos rusos. Por lo tanto, no trabaja del 31 de diciembre al 9 de enero. Muy importante, son literalmente 2 semanas. Pero bueno, sigues teniendo la última semana de enero, es referente, la última semana de convocatoria, que viene siendo el 9 al 15, y tienes desde el 6 hasta el 31. E incluso el día 24, 25, 30, bueno, 31 no, pero estos días ellos sí trabajan debido a que, bueno, debido a su religión ortodoxa, ellos celebran el Año Nuevo y la Navidad en otras fechas. Entonces, por eso tienen esas 2 semanas festivas. Entonces, por eso es que también, pues, el plazo es tan amplio, del 6 al 15 de enero, pero del 6 de diciembre al 15 de enero, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y muy, muy importante, ya para finalizar esta etapa, dice, la presentación de los documentos de candidatos sin los requisitos mencionados o incompletos será fundamento suficiente para no someterlos a consideración de la admisión en Rusia. Entonces, como te iba comentando, son muy, muy detallados con ese tipo de cosas. Cualquier cosita que te vean que no sea coherente, que no cumpla o tenga algún problema de veracidad, qué pena, directamente serás eliminado de la competencia. Entonces, sí, sí es muy importante tenerlo en cuenta. Correcto, perfecto. Pues yo creo que por ahí viene un poquito el tiempo, la adicional de tiempo que dan, porque Ujú. se dieron cuenta que caía en un periodo en el que pues no se trabajaba y pues se necesitaba alargar para contemplar eso, ¿no? Muy bien.
Pasando esta etapa, esta tercera etapa, dependiendo del país, ¿ya hay algo más o qué sigues? Sí. Entonces, bueno, estos veníamos hablando eran los pasos, ya aquí mucho más específicos. Todo esto que hablamos fue la primera etapa completa, donde se en el paso uno, que es la presentación a la página, paso 2, ICETEX, dependiendo del país, paso 3, verificación de los documentos ya traducidos y todo este tema. Pasamos a la segunda etapa en toda su complejidad. El paso uno es que, bueno, la examinación será preseleccionada por el Departamento de Rusia. Todos estos papeles se envían a Moscú, al Ministerio de Educación, y son evaluados. Ahí viene como un segundo filtro, directamente pues con tu título, calificaciones, bueno, todo este tipo de cosas. Y bueno, es muy importante que la participación de los candidatos de especialidades creativas, artes, teatro, todo, bueno, todo lo que viene siendo artes, música, todo lo que engloba esta gran especialidad, tendrán exámenes creativos en las universidades respectivas rusas. Entonces, si es un instrumento, probablemente te pongan, bueno, yo desgraciadamente no sé tanto del tema, pero si eres especialidad en música, pues te pondrán a tocar partes específicas con tu instrumento, teatro, actuar, bueno, pintura, bueno, ya podremos dar esa relación. Entonces es muy importante que estas carreras creativas, a pesar de que no tienen ninguna limitación, como te comento, de que no es que no te puedas presentar a música o a teatro, no. Claro que lo puedes hacer, pero tendrás este examen adicional de creativo. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta. Ese es el paso uno, donde nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Todo esto es de parte de Rusia. Después viene el paso dos, que será que si pasaste esta selección, este adicional, tendrás una asignación a la Universidad de Ministerio de Educación. Esto es una plataforma por fuera de la Education en Russia. Esta te la van a dar con el tiempo. Te dan este acceso a esta plataforma donde aparecerá tu número de aplicación, tu nombre en ruso, bueno, toda esta información, y te dirá que estás en proceso de selección. Ese es más o menos una semana y media. Esto te lo notifican el mismo día que te dan acceso a esta plataforma. Te dicen, de tal fecha a tal fecha se van a asignar las universidades. Es el momento más estresante y más complejo porque pues tú no puedes hacer absolutamente nada. Esto totalmente depende del Ministerio de Educación y de las universidades. Y bueno, simplemente estar muy atento al correo y bueno, y notificaciones de las plataformas, ya que bueno, ahí se te dará a conocer cuál será tu universidad en el nivel de estudio que hayas escogido. Como te cuento, esto por el momento no tiene nada que ver contigo, o sea, tú simplemente esperas y estás muy atento a todas las plataformas, pero es esperar. Y por último, tenemos el tercer paso, que es recibir un visado de estudios y ir a estudiar a Rusia. Bueno, acá menciona muy específicamente que el año educativo en Rusia empieza en septiembre. Esto puede variar muchísimo. Las maestras pueden empezar una semanita después, la segunda o tercera semana de septiembre. Las preparatorias, el año que vemos nosotros en ruso, normalmente empiezan a finales de septiembre. Empiezan el 20, 25, 15, varían esas fechas. Pero pues tener en generalidad que el 1 de septiembre se empieza pues el término, el plazo educativo en Rusia. Los estudiantes, bueno, acá menciona que los estudiantes colombianos para estudiar en Rusia necesitan un pasaporte. Esto es muy, pues, claramente un pasaporte que ya anteriormente nos lo han pedido. Y el visado de estudios, que esto, bueno, esto se realiza conjunto a la universidad. Después del paso del Ministerio de Educación que te mencioné, después de esa parte, ellos te contactan, te ayudan con todo el tema del visado. Y bueno, ya, eso es como tal el último paso. Y es muy importante que a la hora de recibir el visado, y esto sí es internacional, el pasaporte tiene que tener una vigencia como mínimo hasta junio del 2024. Te piden Correcto, como ese mínimo. interesante. Muy bien, de acuerdo. Pues entonces, ahí están las etapas, los pasos. Ahorita concentrarse en la primera, claramente, que es la que nos atañe porque es la que está abierta. De cualquier manera, con esto nos damos una idea de cuál es este calendario de pasos que hay que estar haciendo y teniendo en cuenta. Sin embargo, pues lo más importante es este es en el que se presenta todo, es la primera que hay que pasar.
A partir de ahí, pues básicamente es simplemente seguir rellenando con más documentos, oficializar nuestros papeles, traducirlos, etcétera. Pero el trabajo duro es esta etapa, buscar tus universidades, rellenar la totalidad de la mayoría de tus documentos, presentarlos, etcétera. Bien, pues Miguel, tú ya te la ganaste, tú estás a punto de ir, tú estás en esta etapa que es, yo imagino, la de conseguir la visa de estudios, que es la que todo el mundo tiene que hacer si se quiere ir al extranjero. Claramente necesitamos visas de estudio, a menos de que tengas la nacionalidad de por allá, pero pues es la última etapa. Mucha gente me pregunta, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo visas? Yo creo que hay un poquito de confusión, de mucha gente pensando que es como si fueras de turista, en la que Mm, antes de hacer tus planes de turismo, pues consigues una visa, porque si no te la dan, no puedes hacerlos. Aquí es al revés. Aquí primero tienes que conseguir tu admisión universitaria, en este caso tu beca, tu forma de financiarlo, y luego postulas a, o más bien aplicas a la visa y les dices, necesito una visa de estudios porque ya me gané una admisión universitaria. Aquí está mi efectivamente. documento con el que lo voy a poder financiar. En el caso de una beca, aquí está el documento de la beca. En el caso de que vaya a ser particular, pues un estado bancario o algo por el estilo. Y ya te la dan. Yo nunca, casi nunca, o sea, más bien diría que yo nunca he escuchado de alguien que en esta etapa ya no le den la visa, porque pues tendría que ser algo muy extraño, tendría que ser que Exacto. encontraron algo raro en ti, algo que tiene que ir a nivel gobierno, a nivel como de persona, pero simplemente pues si tú ya tienes tus documentos, ya tienes tu carta de aceptación y tienes tu forma de financiarlo, es un trámite, que puede ser burocrático, puede ser tardado, puede ser lo que sea, pero es simplemente hacer un trámite y esto, te dan la visa y el siguiente paso es hacer tus maletas porque ya te toca irte a Rusia, ¿no? Entonces, Exactamente. muy bien, Miguel, qué padre, qué bueno que nos comentes todo esto. Entonces, pues esto es para todos los que lo escuchen, es una historia muy interesante, ¿no? De un ganador de la beca del gobierno de Rusia, que además pues va a terminar en Europa con un título doble y con la posibilidad de trabajar por allá, que es la tirada que tú tienes, Miguel. Eh, Así es. entonces, pues, ¿cómo ves si hacemos unas reflexiones finales? ¿Qué le recomendarías a las personas que quieran postular a esta beca? Desde luego, cualquier cosa que quieras añadir también para ponerla acá en la grabación. Y con eso podemos ir concluyendo nuestra llamada. Bueno, ¿qué les puedo recomendar? Que no le tengan miedo a este proceso, ya sea por el país. Bueno, tal vez esto sale un poquito del tema, pero es importante aclararlo. Muchas personas piensan que pues, Rusia aún es un país comunista y bueno, todo este tema. A pesar de que pues aún tiene sus raíces, es historia la que ha pasado por ese país, pero no, ya es un país totalmente capitalista desde 1991. Entonces, bueno, es es un dato general, pero es importante para que la gente piense, sepa que no va a ir quién sabe qué tipo de país. Hay empresas multinacionales en Rusia, está Microsoft, eh, bueno, Microsoft y sus derivados, vamos a llamarlo como por ejemplo, sé que hay grandes empresas de programación, grandes cosas médicas, por ejemplo, bueno, hay una empresa que se llama B. Braun, que es alemana, que se dedica a toda la parte de fabricación de equipos médicos y también en ciertos procesos médicos, también tiene su sede en Rusia. Bueno, está totalmente abierta al mundo, lo que es Rusia, puedes encontrar McDonald's, Starbucks, bueno, sin fin de empresas, entonces, bueno, es importante mencionarlo para que la gente piense que, bueno, sepa lo que realmente es Rusia actualmente. Eso por el punto de que no, en serio, no le tengan miedo al país, después no le tengan miedo al idioma, es complejo, sí, ya que se diferencia mucho a lo que nosotros hablamos en el español, pero no es nada imposible con disciplina, con las ganas y con lo que viene siendo preparación. O sea, si aplicas desde ya y sabes que vas a viajar en septiembre, otoño, empieza de una vez. Empieza ya sea con aplicaciones, Duolingo, Busuu, todo este tipo de aplicaciones, o tienes la oportunidad de contratar aquí un profesor particular. eh, bueno, como deseas, yo incluso también puedo ayudarte con ese tema del idioma, también a que aprendas qué es lo que se te viene por delante, pero que no desaproveches el tiempo. La verdad es no desaprovechar el tiempo porque es un idioma que tiene su complejidad y es bueno ir aprendiéndolo.
Adicionalmente, aprovechar esta beca, la verdad, como te comento, no es imposible, no es que sea regalada, pero a nivel de complejidad no es algo tan alto. Su complejidad, digamos que no requiere mayor esfuerzo a comparación de otras, tal vez podemos decirlo. Y que bueno, su rango de aprobación no es tan bajo. Estamos hablando de que de los 1000 que se presentaron, estamos hablando de que se escribieron unas 120, entonces es un poquito más alto del 10%. Y antes, que eran 300 personas que se postulaban, y eran más o menos unas 180 becas, hablando de que más o menos alrededor del 30 se les estaba dando la beca, así que no es un punto que sea pocas personas que se les dé y que bueno, puedes aplicar a cualquier carrera, así que mi mensaje pues, principal es no le tengan miedo a ello, a intentarlo, pueden ser cosas muy positivas y nada, el idioma, no tenerle miedo a lo que es el país, a este proceso. Y por último, definir muy bien la carrera, tomarse el tiempo, no tomárselo a la ligera. De verdad que conozco personas que, a pesar de que no son malas universidades, nunca es, bueno, una beca a una universidad nunca se puede considerar como mala, pero por tomar, digamos, esta decisión digamos, apurados por tomar esta decisión a último momento, por no haber investigado bien, se dan cuenta que Perón haber aplicado a mejores programas, no en el sentido de que uno sea mejor que otro, sino que se acoplen más a ellos, se acoplen más a lo que buscan. Por lo que te comento, está como cosas muy cercanas como desarrollo de software, eh, ingeniería en software y no sé, informática de software. Entonces, tú lo escuchas los tres, se escuchan muy similares, pero puede que tengan sus cambios internos dentro del currículum, entonces es importante que cuando llegues allá digas miércoles, esto no es lo que yo quería. O bueno, no es exactamente lo que yo quería. Entonces, son como los puntos más importantes que yo veo y bueno, también, así como la universidad, el programa, y así como el programa, la ciudad a la que vas sea lo que has comentado, todo tiene sus pros y sus contras, entonces tampoco irse a lo más económico, porque vas a encontrar una ciudad o incluso que un pueblo en el cual pues vas a encontrar menos oportunidades laborales en el caso que te quieras quedar. Entonces, bueno, vas a encontrar menos oportunidades o menos empresas o o digamos que su foco estudiantil, vamos a decir, no sé, yo me aplico en ingeniería mecánica. Bueno, por ejemplo, digamos en la universidad que yo estoy, que era la Universidad Estatal de Tumen, todo, bueno, casi todo, claramente no, pero muchas cosas iban muy enfocadas a la parte del gas y del petróleo. ¿Por qué? Porque la ciudad vive de ello. Es una de sus principales industrias. Es petrolífica, si no estoy mal el nombre. Entonces, claro, muchas de sus carreras tienen materias o se ven enfocadas al desarrollo. De ello, mucha gente graduada termina trabajando en este tipo de sectores. Entonces, claro, si yo soy un ingeniero mecánico que se quiere desarrollar en el nivel automotriz, puede que claramente me gradúe y cambie de ciudad o de país o tenga un intercambio, porque como ya lo hemos mencionado, existen los intercambios con Europa, América. Conozco que hay algunas universidades que están vinculadas con Canadá, Estados Unidos, a pesar de que no se crea y piensen que los países están siempre peleando, hay oportunidades de hacer intercambios con Estados Unidos, con Canadá, con América Latina, con Europa, con Asia, especialmente con China, Japón. Entonces existen estas posibilidades. Entonces es como saber buscar bien, tener muy en cuenta este tipo de cosas. Y como te comento, dependiendo de la ciudad puede cambiar mucho. Y bueno, un tema que no toqué y es que hay que tener muy en cuenta cuando tú termines tus estudios, ya sea con beca particular, no importa cuál opción tengas, el quedarse en Rusia no es tan sencillo. En que el quedarse en Rusia no es tan sencillo. No existe esta de esta visa de búsqueda de trabajo, no existe. Al día de hoy, hasta donde yo sé, no existe. A ti tú te gradúas, te dan 3 meses para como terminar tus 2 meses, 4 meses, depende mucho, pero te dan como esos meses para terminar como tus trámites, como recibir tu diploma, tal vez finiquitar algunas cosas que tengas en el país eh, y preparar tu de vuelta o tu ida a otro país, entonces no es tan sencillo. Las únicas opciones que yo conocí que se pueden quedar es porque se quedan a hacer
una maestría en caso de un pregrado o un doctorado en caso de una maestría. O sea, continúan su nivel educativo o antes de graduarse consiguen un trabajo. Bueno, en estos 3, 2, 4 meses que te dan, consiguen un trabajo, pero es muy complejo, ya que en esos meses que te comento, va incluido pues el tiempo que recibes tu título, ¿no? Entonces, pues si en un trabajo te piden tu título, pues no lo tienes, tendrás que sacar como el certificado, eso es tiempo, y bueno, esos 3 meses se van a quedar muy cortos para buscar trabajo. Entonces, yo lo que pues, sinceramente recomiendo es intentar hacer un intercambio, una titulación doble, ya que existen todas las opciones en doctorado, en pregrado y en maestría. Puedes hacer esas titulaciones dobles o intercambios o incluso prácticas. También están las opciones de prácticas, claramente. Hacer 2 prácticas empresariales en otro país. Existe la posibilidad, claro que sí. Entonces, tratar de que Rusia sea ese puente hacia tu destino final, en mi caso, como lo es Europa, o hay gente que pues, puede ser América, lo que es Estados Unidos y Canadá. Bueno, si se quieren regresar a América Latina, pues que tengan muy en claro que pues este proceso, ¿no? Muy bien, pues sí, una dosis de realidad alrededor de esto. Muy importante tenerlo en mente. Y pues que no es muy sencillo quedarte en Rusia terminando, no es imposible, pero vaya, no está como que pensado, diseñado este programa Exacto. para que sea así. Sin embargo, bueno, pues, o sea, si es tu objetivo, pues inténtalo, hay maneras. Sin embargo, tener eso en mente, también tener en mente pues, lo que nos comentabas, ¿no? De revisar bien todos los planes que hay de estudio, porque esta es una de esas becas que tiene miles de posibilidades, ¿no? Ujú. Entonces, no es como la mayoría de las becas que son muy definidas, son para una universidad, son para un tipo de carrera, etcétera. Aquí es, a ver, vas a cambiar tu vida a Rusia. Elige, ¿no? De todo lo que hay, tú nos dices. Y aparte, no solamente es elegir una, o sea, hay que elegir 6 opciones. Entonces se multiplica. Pero, bueno, esa parte muy importante también, como tú nos comentabas, hacerlo con tiempo, con paciencia, dedicarle esa energía a ese tema. Lo del idioma, igual tener en cuenta que pues en Rusia se habla ruso y no podemos saltarnos ese tema, ¿no? O sea, el inglés es indispensable, el ruso pues también lo va a hacer. Claro que si nuestro programa es en inglés, pues tenemos esa ventaja, pero aún así vamos a tener que estar dispuestos y aprender el idioma ruso, ¿no? Exacto. Como es normal. Y pues también, si tienen tiempo, si ahorita están haciendo las cosas para el próximo año, pues vayan ahorrando, ¿no? Vayan teniendo su colchón de dinero, vayan pues haciendo sus trabajitos extra o algo por el estilo, porque estamos viendo que es una beca muy buena, pero no es una beca completa. Entonces, todo lo que ustedes tengan les va a ayudar, les va a servir, ténganlo en mente, vayan haciendo su colchón. Y también para las postulaciones, ¿no? Para el tema de los gastos, del notariado, las traducciones, Por todo ese tipo supuesto. de cosas. Qué bueno que ahorita estamos con tiempo para poder poner este mensaje allá afuera para la gente que esté interesada. Y pues ha sido muy completo. Seguramente la persona que lo haya visto de principio a fin, pues ahora va a tener una idea muy clara de cómo Ujú. puede hacer este proceso, sobre todo ahorita que está abierto el periodo Sí, y que así tienen es. más tiempo, ¿no? Así que pues Miguel, muchas gracias como siempre por tu tiempo para aportarnos tu conocimiento con toda la comunidad para pues, que ellos sepan cómo funciona esto. También recuerden, Miguel ya está dando también sus servicios de asesoramiento en Becarius. Ya tiene ahí sus diferentes paquetes, servicios, chéquenlos para la gente que esté interesada en un acompañamiento personalizado. La información siempre es gratuita, como esta, lo que está en los portales. No es necesario una asesoría. Miguel lo hizo sin asesoría, si yo no me equivoco, pero pues aquí ya está una herramienta más, ¿no? En la que tú puedes utilizar a una persona que lo hizo, que lo sabe, que llevó a cabo todo el procedimiento y que lleva un año en este tema, si no es que más, ¿no? Pero, pues Miguel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos todo lo que sabes, por las recomendaciones, consejos y reflexiones. Pues es todo. Con esto creo que podemos concluir la llamada y seguimos en contacto. Claro que sí, como tú nos decías, para después, cuando ya estés por allá, podemos seguir haciendo actualizaciones de cómo es la vida
de un estudiante latino en Rusia, para que la gente también sepa esa parte de la historia. Y pues vamos a poner todos los links de interés en la descripción, también los links para contactar a Miguel, su Instagram, lo que él nos quiera poner, compartir, basta. No, muchas gracias a ti por el espacio, por el tiempo, por todo esto. Y no, un gusto poder ayudarlos a todos. Como ya mencionaba desde el principio, esto es un placer poder ayudarlos porque, bueno, son oportunidades que a veces se pueden perder. Son oportunidades que se pueden perder y están diseñadas para que, bueno, para mejorar cada vez más. Y nada, es un placer poder ayudarlos a cada uno, ya sea con información, con asesorías, con lo que necesiten. Como comenta Arturo, ahí les dejaré pues mi información de contacto para preguntas que necesiten o cualquier cosa adicional a la profundidad que quieran tocar. Será un placer poder ayudarlos y nada, los espero allá en Rusia en caso de que se decidan y un gusto. Excelente, Miguel. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que estén muy bien, feliz fin de semana y feliz tarde.